Estás escuchando Vivir Rodando. Con la desaparición del actor alemán Udo Kier, no solo desaparece un actor extraordinario, una presencia hipnótica, extraña y misteriosa. Un robaescenas que participaba en películas de todo tipo. También desaparece una larguísima filmografía, una fascinante, una que representa ese cine, diverso y extrañante. Ese cine que amamos. Aunque él prácticamente actuó en papeles de repartos secundarios, de lujo eso sí, sus inicios se marcarían con dos protagonistas, y además dos personajes míticos y universales, que fueron regalos al mundo de los escritores Mary Shelley y Bram Stoker. Kier interpretaría, a principios de los años 70, al científico Frankenstein y al conde Drácula, en ese repetible suerte díptico que conforman Flesh for Frankenstein y Blood for Drácula. Todo a las órdenes de Paul Morrissey, mítico colaborador de Andy Warhol, que puso su nombre a estas dos películas. Películas rodadas en Italia, irremediablemente europeas en su fondo y forma. Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula son un festival de sexo, decadencia, sangre y carne, pero también de choque de culturas entre Europa y Norteamérica. En VR, en la apertura de su temporada número 19, y con la participación de un clásico como Pepe Arcil, trata sobre Flesh for Frankenstein y Blood for Drácula, pero también sobre el peso eterno de Drácula y Frankenstein, y sobre Udo Kier, Paul Morrissey, Joe D'Alessandro o Andy Warhol, y también sobre esa decadente, perversa y sensual Europa que amamos y a la que pertenecemos y que se refleja en estas dos películas. Pues para este programa tenemos, como no, o tengo como no a mi lado, pues a un clásico de Vivir Rodando, como no, como es Pepe Arcil. Hola, Pepe. Hola, Raúl. Bueno, antes de hablar de este Blood Flesh y de todo, y de Drácula y Frankenstein un poco, yo creo que es de justicia empezar por lo que, digamos, nació este programa, que es la memoria de Udo Kier, ¿no? De este actor alemán con más de 200 películas, un auténtico clásico y un autor de una filmografía imparable y un autor de una presencia siempre magnética en todas las películas que hizo, ¿no? Podemos hacer un pequeño recuerdo de homenaje a este gran actor, ¿no? Sí, ya hemos dicho más de una vez que no nos hace demasiada gracia lo de que hacer estos programas así necrológicos, o al menos hasta que haya pasado un tiempo prudencial desde la muerte de la persona. Pero bueno, en este caso, como tampoco es exactamente un programa de homenaje o de recuerdo a Udo Kier, va a ser muchas cosas más, pues creo que lo podemos hacer perfectamente, y aparte, y aunque así fuera, pues bien merecido sería. Sí, va a ser un programa un poco contenedor, un poco. El tema del programa van a ser estas dos pelis de Paul Morrissey que hizo para Andy Warhol, Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula, que yo iré cambiando con el título en inglés, que generalmente me sale más el título en inglés, que es Flesh for Frankenstein o Blood for Drácula. Podemos dejarlo en Frankenstein y Drácula también, sí, y se entenderá ya a partir de ahora. Sí, o yo suelo utilizar, porque hay muchos, vale. Sangre carne o carne sangre, sí, o Flesh or Blood, que tiene mucho que ver con los dos personajes. Pero antes nada, hacer un pequeño homenaje a este actor de Udo Kier, que es autor de unos ojos impresionantes, y este actor que para mí son necesarios, ¿no? Actor de reparto, que prácticamente nunca fue o casi nunca fue protagonista. Hoy vamos a hablar de dos películas donde fue protagonista, lo cual es un poco raro en la carrera de Udo Kier. Pero este actor secundario que se dedicaba un poco, era bastante roba escenas, lo que digamos, ¿no? Es enigmático, extraño, misterioso, ojos increíbles, y que siempre te quedabas con él cuando salía en cualquiera de las películas. Obviamente, actor fetichísimo de Lars von Trier, sobre todo. Fassbinder, pero bueno, en su carrera pues hay pelis americanas, europeas, desde Ace Ventura, Armageddon, y sobre todo, como has dicho, pero un actor de estos secundarios que siempre querías ver en las películas, que siempre te quedabas con ellos. Presencia enigmática siempre. Bueno, y recordar que un homenaje a Udo Kier, ya acabo, va a hacerse ahora porque El Agente Secreto, esta película brasileña de Cleber Mendonça, que ya sabemos que va a tener un gran éxito, que seguro va a estar en los Oscars del año que viene, pues tiene un pequeño papel y aparece, y va a ser bonito verle en la pantalla por quizá última vez.
Bueno, pues eso, un pequeña semblanza de Udo Kier. Solo una frase que vi cuando murió, que salió en un periódico, que no sé si era suya exactamente o no. Él decía que había hecho más de 200 películas. Yo voy a decir 150 para que me salgan los números, porque eran 200. Pero decía, he hecho como 150 películas y 50 son buenas, 50 son malas y 50 se pueden ver por una copa de vino. Yo creo que tiraría más por más buenas, porque hizo más buenas que malas, ¿no? Sobre todo porque hizo también me gusta mucho este cine europeo decadente y extraño, donde él pegaba mucho, pegaba muchísimo. No sé si quieres añadir algo más. Sí, pues, bueno, cualquier película que se pueda ver con una copa de vino. Sí, claro, se puede ser ver automáticamente una buena película. Buenas y malas también vamos a decir. Sí. Y yo te lo estaba comentando antes de grabar y, siendo sincero, hasta no hace demasiado no era muy consciente de quién era Udo Kier. Sabía que había visto muchas películas suyas porque era un nombre que me aparecía, pero como habitualmente en esas películas hacía papeles muy cortos, papeles secundarios, pues eso, tengo que reconocer que hasta hace, pues a lo mejor 2-3 años no acababa de ponerle cara. Yo sabía que había salido en películas que me encantan, películas que me gustan, pero por eso, porque había visto su nombre y luego eso. Y luego, poco a poco, yo creo, eso, perdonadme cinéfilos y tal, pero bueno, la sinceridad ante todo, creo que hasta hará unos 3 años una película relativamente reciente que se llama Swan Song, la canción del cisne, en la que sí que es protagonista absoluto. Hasta ese momento, y pese a haber visto bastantes películas en las que aparece, no era del todo yo consciente de este actor. A partir de ahí sí que, pues eso, quizá por el número de minutos que sale en pantalla, por el magnetismo del personaje, aunque no es una película para nada mala, ni muchísimo menos, tampoco es ninguna obra maestra, pero bueno, es una película que se ve muy bien y ahí fue cuando me di cuenta de quién era este hombre, que luego, pues eso, en muchísimas películas de Lars von Trier, en obras maestras como Suspiria, en películas del cine más comercial de los 90 norteamericano, aparece. De algún modo, a mí me recuerda, no es que me recuerde, pero establezco ciertos paralelismos con Rutger Hauer. No sé si lo he pronunciado bien, pero creo que todo el mundo sabe de quién hablo. Sí, claro. Y en cuanto a este tipo de actor europeo con un físico así bastante potente, en el caso de Udo Kier mucho más ambiguo, con una ambigüedad sexual, así. En el de Rutger Hauer pues más... También tiene cierta ambigüedad, pero digamos como mucho más, no sé, masculino, podríamos decir. Pero ambos, digamos, no sé, esta división de su carrera en películas de cine muy autoral, europeo, y por otro lado películas del cine más comercial, maravilloso, y comercial bastante mal, o sea, de todo, pero digamos como esta doble vertiente que al final no lo es. O sea, no tiene mucho sentido hacer estas divisiones, pero bueno, creo que se entiende. No sé si estás de acuerdo. Sí, es verdad que es este actor europeo especial que tiene algo que ver con el sexo también, obviamente Rutger Hauer por su conexión con Paul Verhoeven, algo sexual, algo peligroso. Esto también que le gusta mucho a los americanos, de coger a un europeo y ponerlo supuestamente en un mundo que no le pertenece y tenerlo como esa planta un poco exótica. Es verdad que quizá Rutger Hauer fue un actor quizá más estrella, un poquito más conocido, más protagonista, más famoso, mientras que Udo Kier iba picoteando en todo clase de películas americanas, comerciales, de todo tipo, iba dejando un poco su huella, pero un poco de forma más discreta, y Rutger Hauer era un poquito más estrella, pero es de este autor, digamos, europeo. Hay que decir que Kier era alemán, como todos sabéis, Hauer era holandés, y pues que es más, digamos, casi un autor de culto, ¿no? Esos actores que viven entre la popularidad, el estrellato y el culto, ¿no? Sobre todo Udo Kier, más que Rutger Hauer. Y recomendar eso, Swan Song, que supongo que seguirá en Filmin. Yo creo que muchos la vimos cuando la estrenó Filmin, no sé si la estrenó en otra plataforma, y la vimos porque era uno de los casos únicos, porque Udo Kier era protagonista absoluto, que era una cosa muy, muy extraña, porque Udo Kier, ya sabemos, lo que hacía era ser secundario y robar escenas. Y aparte, pues eso, era un personaje gay, porque ya sabemos que Udo Kier era homosexual, y un poco parece ser que se reflejaba un poco el propio Udo Kier en este personaje de Swan Song, que no es una gran película ni una mala película, es de esas películas medias que se ven estupendos, pero que sirven para
para poder ver a Udo Kier más en pantalla, que siempre lo echábamos de menos. Donde sí que estaba en pantalla es en las 2 películas que van a ser protagonistas en este programa de VR, Flesh from Frankenstein y Sangre para Drácula. Ya acabo de mezclar un título inglés con un título castellano, que es algo que voy a hacer siempre. Pero antes de empezar un poco por las 2 películas, algo que irá flotando en el ambiente, en el programa, y que a lo mejor en futuros programas podemos volver a coger, que son estos 2 personajes grandiosos de la literatura inglesa, y ya, bueno, literatura inglesa, de la literatura absolutamente universal y la cultura popular, que es Frankenstein y Drácula, ¿no? Frankenstein, que no es el monstruo de Frankenstein, pero bueno, creo que ya está, eso sí que ya está bastante aclarado, aunque quizá la gente lo sigue confundiendo, pero que no pasa nada, ¿eh? También hemos visto películas maravillosas donde Frankenstein era el monstruo y está muy bien. Bueno, Frankenstein y Drácula, pues resulta que este año precisamente hemos tenido 2 adaptaciones, pero no de los personajes, sino adaptaciones directas de la novela de Mary Shelley y de Bram Stoker, que es el Frankenstein de Guillermo del Toro y el Drácula de Luc Besson. Y quería hacer una reflexión, independiente de que luego en futuros programas podamos volver a estos personajes, de qué tienen estos 2 personajes para siempre el cine vuelve a ellos. El cine es que son 2 personajes ya casi más cinematográficos que literarios. ¿Qué tienen estos 2 personajes para estar? Y no me digas lo de los derechos de autor, que también, obviamente, son 2 personajes muy populares y no hay que pagar derechos de autor a nadie, con lo cual eso a los productores les encanta. Porque es un negocio seguro, pero más allá de eso está claro que estos 2 personajes tienen algo que tira al cine y que seguirán haciéndose adaptaciones hasta que el mundo se acabe, ¿no? Sí, bueno, no sé, desde luego es difícil, ¿no? Es difícil saber el motivo, seguramente son muchísimos motivos, aparte de como lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de los derechos. Creo que, bueno, por un lado es evidente que son personajes, no sé, inmortales, ya míticos, ya que han pasado, digamos, o sea, han conseguido eso tan difícil y que tan pocas veces pasa que sobrepasan, que dejan atrás a sus autores, ¿no? O sea, de cada persona que sabe quién es Drácula, que me atrevería a decir que si sales a la calle son 9,8 de cada 10, sí. Pues probablemente uno sepa quién es Bram Stoker y de ese 0,1 haya leído la novela. Y con Frankenstein pues lo mismo. Creo que son, eso, por un lado, personajes que ya han pasado al imaginario colectivo en gran parte, sino en grandísima parte, gracias al cine precisamente. También si no existieran estas cientos y cientos de adaptaciones de ambos, no serían personajes tan populares. Y por otro lado, no sé, creo que hay un motivo perdón, quizá un poco menos simpático, que es el cine actual desde hace mucho tiempo. Con esto no quiero parecer el típico que el cine de antes era mejor, aunque lo piense. Pero parecemos. Tenemos una edad donde eso ya... Sí, pero bueno, creo que más allá de eso, de las opiniones personales, creo que es un hecho objetivo, medible y totalmente cierto que desde hace bastantes años el cine, otras artes probablemente también, pero de lo que sabemos, es muchísimo menos arriesgado. O sea, no hay más que ver la cartelera, principalmente de cine norteamericano, para ver la cantidad de secuelas, de remakes, de sagas. Eso sí que creo que jamás en la historia el porcentaje, digamos, de apuestas por algo nuevo nunca había sido tan bajo como ahora. Y eso no tiene nada que ver con la calidad. O sea, evidentemente hay remakes, hay segundas partes, terceras partes, que son maravillosas, absolutas obras maestras, pero sí que pienso que desde hace unos años, no sé, 15 años, 20 años, no sé exactamente, el nivel o el porcentaje de reciclar ideas, de apostar por lo seguro, es infinitamente mayor que antes. Sí, lo de las secuelas de películas de hace 20 años, que esto viene a raíz de las plataformas, pues de recuperar una película y volver a utilizar el mismo casting y darle mucha promoción. El Príncipe de Zamunda, pues el Príncipe de Zamunda 2, por ejemplo, pero hay miles de casos. Esto se ha hecho siempre, es verdad, pero ahora está siendo como muy descarado de que es una estrategia de que la nostalgia vende y sirve para
para atraer. Luego se estrenan estas películas y lo más gracioso es que pasan bastante inadvertidas. Quiero decir, se ven, la ve mucha gente, porque gente a veces se estrenan directamente en plataformas, la ve mucha gente, pero luego la película no vale un pimiento porque, claro, se ha hecho por un ejercicio de nostalgia y, bueno, pues acaba en el olvido tremendo, ¿no? Esto creo que es bastante obvio. Esto sí que no es pataleta de personas mayores lo que está pasando. No, mano, el primero que se encargue de romper esta tendencia seguramente sea el que gane, ¿no? El que ofrezca algo no original, porque la palabra original está un poco así sobrevalorada, ya casi no hay nada original, pero sí que el que no se viva un poco de hacer la tercera parte de una película que tuvo mucho éxito en los años 80, que es la tendencia que estamos viviendo ahora. Pero más allá de irnos a estos dos personajes míticos como Drácula y Frankenstein, cuando digo personaje mítico yo siempre me refiero al doctor y al monstruo en la novela. No sé con cuál de los dos te quedarías. Hablando de, digamos, más adaptaciones directas de la novela, porque obviamente son cosas diferentes, se han hecho muchas, pero adaptaciones de la novela de Stoker y Shelley, basándonos un poco en estos personajes, ¿cuál te parece más atrayente? A mí, bueno, para empezar, reconozco que no he leído Frankenstein, la novela. Sí que he leído Drácula. Entonces, empiezo, digamos, esta conversación o este programa siendo sincero, con una carencia o con una, digamos, con un desequilibrio. Entonces, yo en mi caso, personalmente, elijo Drácula. También es verdad, como acabo de decir, pues no puedo juzgarlo de la misma manera. Pero creo que de algún modo, o sea, creo que ambos, una cosa buena que tienen y que explica también en parte lo que has preguntado antes, esa pervivencia desde hace más de 100 años, es que tienen multitud de interpretaciones también. En cada época, ¿no? Digamos, han servido para hablar de algo que pasaba, como pasa con los mitos y como pasa con el cine de terror y el cine fantástico principalmente, es un cine mítico. Habla de, pues eso, de arquetipos humanos, habla de, no sé, de cuestiones muy profundas de la psique humana, de la sociedad. Entonces, también es muy interesante ver, pues, como eso, como, por ejemplo, pues no sé, en los años 80, es algo muy obvio, pero hubo un repunte del tema del vampirismo. ¿Por qué? Pues evidentemente por el SIDA, por este tipo de cuestiones. En otros momentos, pues a lo mejor el monstruo de Frankenstein pues ha servido para hablar del avance de la ciencia, a lo mejor tras la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, etcétera. Aunque, bueno, principalmente se hablaba de el cine de terror, hablaba de pues desde durante la Guerra Fría, invasiones alienígenas que tenían que ver con esto, pero también pues en final de los años 50 es cuando empiezan a hacer también muchas adaptaciones de Frankenstein, principalmente en Inglaterra, pues tienen que ver con ese miedo a cómo los avances de la ciencia a lo mejor no son tan buenos como pensamos en un principio, o pueden no serlo, no sé. En fin, son cosas muy obvias y de las que se ha hablado y se ha escrito mucho y mucho mejor de lo que yo pueda decir ahora, pero creo eso, como que ambos mitos son muy abiertos, como al final también son los mitos, en cada época, en cada sociedad han servido para decir ciertas cosas. Y a tu pregunta, yo me quedo con Drácula porque de algún modo no sé si me interesa o me siento más, no sé, afectado a lo mejor por las cuestiones de las que puede hablar, porque creo que son cuestiones más, no sé, internas, psicológicas, más que tienen que ver con, no sé, casi con lo espiritual, y Frankenstein a lo mejor tiene más que ver con lo carnal, con lo tecnológico, y bueno, y en lo personal me llegan más o me interesa más en la ficción toda esta parte más esotérica o incluso más espiritual. Y no sé, esa es mi respuesta. No sé, ¿tú por cuál te decantarías? Primero decir que yo sí que tuve la suerte de leer las dos novelas, además me las leí casi seguidas y joven, entre comillas, o sea, 18 años, 17 años, y me marcaron muchísimo en mi vida. O sea, por eso lo siento, que gracias, recomendar, por favor, las dos novelas de Bram Stoker y Mary Shelley, que son dos librazos impresionantes, apasionantes. Lo podéis leer, pues, si tenéis hijos adolescentes que los lean. Son dos novelas magníficas, o sea, absolutamente magníficas. Yo, como tú, me quedo con Drácula. Es más, yo creo que si tenemos una encuesta, siendo sincero, yo creo que el 80% se quedaría con Drácula. Por muchas cosas que has dicho tú, yo lo sumo todo. Y yo voy a decir una razón más
superficial, que es que Drácula es más divertido. Vamos a ser obvios. Con Drácula hay sexo, hay atracción, hay misterio, hay peligro. El personaje de Drácula es absolutamente alucinante, es increíble. Yo creo que Bram Stoker, cuando estaba escribiendo, no sé si él mismo se dio cuenta de lo gran personaje que había creado. Solamente no sea consciente, nunca fue consciente, a pesar de que Drácula tuvo éxito desde el principio, de lo inmortal que era. O sea, es que es muy divertido. Es verdad que luego los suficientes personajes le han dado ese carácter mítico que tiene, ¿no? Principalmente yo creo que Christopher Lee, por encima, quizá el mejor Drácula de la historia. Pero incluso Udo Kier, que vamos a hablar, pues le han dado ese carácter mítico, peligroso, sexual. Es un villano, pero no es exactamente un villano, es un alma torturada, pero también es un señor sin ética, y es un señor que le gusta chupar sangre y le gustan mucho las mujeres, y hay algo de tortura y de sexualidad en Drácula que es increíble. Frankenstein, sobre todo acordándome de la novela, es maravilloso, pero es verdad que Frankenstein tiene una carga moral y ética que es genial cuando lo lees, pero es verdad que es un poco, bueno, pues es un libro muy moral. Si lo habéis leído, muy moral, muy ética. El padre, el monstruo, la creación, aprendes muchísimo, es muy filosófica la novela, pero es verdad que es menos divertida. Vamos a ver, esto lo hemos visto, ahora te preguntaré sobre la película de Frankenstein, en la adaptación de Guillermo del Toro. Es fantástica, pero obviamente tiene una carga ética y moral que es muy profunda, pero si vas a leer adaptaciones, yo creo que el poder de Drácula, el poder divertido y sobre todo sensual y sexual que tiene, es que es incomparable con cualquier cosa. Y luego esto también, que Drácula es un personaje que, bueno, luego estaba en Helsing y hay otros personajes, Drácula es un personaje, y con Frankenstein siempre estamos con el monstruo y el creador, son dos personajes diferentes, no hay esta confusión que siempre ha pasado, y como he dicho antes, de Frankenstein es el monstruo o es el creador, hay esta dualidad, ¿no? Y con Drácula sí que tenemos un personaje único, es el conde Drácula, cada uno le pone la cara que tiene, pero tenemos un personaje único que arrambla con todo a su alrededor. Por eso yo creo que Drácula tiene un poder mítico, es que yo no te digo ya más que Frankenstein, más que cualquier otro personaje de ficción, casi te diría. Hace tiempo leí una noticia o un dato que creo que era el personaje de ficción más adaptado al cine o a cualquier medio visual. Creo que el segundo estaba Sherlock Holmes, y no sé si Sherlock Holmes estaba ahí muy igualado y casi lo superaba, para mi sorpresa, pero obviamente ¿quién no querría adaptar Drácula? Y ya lo último, y te dejo hablar. Yo siempre he leído que los actores decían, el personaje que todo el mundo quiere hacer es Hamlet, ¿no? Todo el mundo quiere hacer Hamlet. Es el personaje soñado por los actores. Yo, si fuera actor, el personaje que querría hacer, por encima de todo, es algún día en teatro, en televisión o en cine, es Drácula. Sí. Yo creo que es el personaje que cualquier actor soñaría con hacer. Yo creo que todos los que han hecho Drácula alguna vez tienen que haber disfrutado como enanos haciendo de ese personaje. ¿Cómo no disfrutar de ese personaje que es un caramelo para cualquier actor? Por eso te digo, yo siempre me quedo con Drácula, porque es que ahora pensándolo, yo no veo un personaje de ficción más fascinante en la historia de la creación de ficción. Sí, pues estoy bastante de acuerdo. Y también es curioso, ahora que estabas comentando lo de Sherlock Holmes, al final, fíjate, son tres personajes, ¿no? Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes, que surgieron con no demasiadas décadas de diferencia, por autores ingleses o británicos. Nunca sé la diferencia entre Inglaterra y Gran Bretaña, todo eso lo siento, pero no sé qué tiene, ¿no? que tiene Gran Bretaña para haber sido, Gran Bretaña está de victoriana, para haber dado esta cantidad de mitos inmortales, que además, eso, pues lo mismo, Sherlock Holmes, la inmensa mayoría de gente, aunque nos parezca raro, no sabe quién es Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, creo que casi todo el mundo, quizá menos que Drácula, seguramente bastante menos que Drácula, pero casi todo el mundo sabe quién es, ¿no? Es como han tenido ahí una facilidad los ingleses para crear estas obras inmortales y estos personajes que desde luego han trascendido muchísimo más allá de sus autores, como hemos dicho. No, mano, un experto podría decirlo. Yo no voy a decir distinción entre Inglaterra, Escocia, no. O sea, las islas que tenemos ahí arriba, vamos a decir Reino Unido. La perfida del guión. No sé, quizás sea el país o países, ese territorio con mayor poder de creatividad del mundo. O sea,
a nivel cultural, a nivel musical, a nivel creativo. Podríamos buscar de que como hace mucho frío, llueve, tienen que estar mucho tiempo en casa y se dedican a crear. Pero sería una razón un poco más extraña. Pero es verdad que tienen un poder de crear mitos que yo creo que no tienen ningún sitio. No sé si que sean medio aislados, porque están un poco aislados, ¿no? Porque están ahí separados, pero a veces están conectados con el mundo. Y todo el mundo dependemos, todo el mundo consumimos cuestiones británicas. Les hace así un poco especial decir, sí, somos patrimonio del mundo, consumir nuestra cultura, pero siempre estaremos separados por este mar y somos nosotros, ¿eh? Nosotros. Sin embargo, luego, entiéndaseme la broma, luego ves, no sé, vas a Benidorm, ves los pubs de ingleses y dices, ¿esta es la misma gente que está haciendo, o que ha hecho todas estas cosas? No me cuadra. ¿Habrán leído Drácula? Bueno, seguro, sí. Son lecturas, seguro que son lecturas obligatorias ahí, claro. Que no me voy a meter con las lecturas obligatorias de cualquier país, que son fantásticas. Pero quiero decir que debe molar mucho. Yo no sé si Drácula es lectura obligatoria. Yo creo que Frankenstein seguro que sí. Si te mandan a leer Frankenstein con no sé cuántos años, 12 años, pues debe molar un montón, ¿no? Sí, pero que luego ves el país de los hooligans y dices, no me cuadra que sea la misma cultura. Son una raza distinta. Yo creo que tiene que ver eso de que estén ahí arriba en un peñasco, separados un poco del mundo, y ellos es como un planeta diferente. Como Estados Unidos también es un poco un planeta diferente, pero ellos sí que están en un continente. Ellos tienen ahí, dicen, sí, bueno, somos europeos, pero en realidad no somos europeos tampoco somos americanos, exactamente, aunque estamos muy conectados con América y con Norteamérica, pero ni somos europeos ni somos británicos, y nosotros tenemos nuestro mundo y creamos. Sí, dime. No sé si íbamos a pasar así a la peli, pero antes, volviendo a esta, digamos, no sé, conversación entre ambos mitos, Drácula, Frankenstein, también me da la impresión de que quizá uno de los motivos también por los que preferimos a Drácula, por los que Drácula de algún modo es como más versátil o más... es si pensamos en Frankenstein, yo creo que siempre las adaptaciones, sean más o menos literales, más o menos fieles, pues eso, nos las imaginamos, si no necesariamente en Inglaterra, pero en un país centroeuropeo, con los campesinos, que bla, bla, bla. Y Drácula... tenemos desde Dráculas turcos, Dráculas mexicanos, Dráculas españoles, Dráculas orientales, que no sé, como que de algún modo ese mito del vampiro yo creo que es tan universal que es capaz eso de adaptarse, porque también tiene que ver quizá con que Drácula es también ese miedo al extranjero, ¿no? Entonces ese miedo no muy positivo, pero digamos ese miedo es universal, todos los pueblos lo tienen o lo han tenido de algún modo. Entonces creo que es muy fácil esa adaptación, ¿no? a cualquier latitud, sí, de ese personaje que viene de fuera, que de algún modo encima seduce a nuestras mujeres, ¿no? Sí. O nos quita lo nuestro, no sé. Creo que uno de los múltiples aciertos de Bram Stoker con su personaje fue pues eso, trasladar esta sensación tan universal. Y miedo a la atracción y miedo al sexo. Eso te iba a decir justo, eso. Miedo al sexo, que en esa época era bastante coherente, pero a veces atracción por el sexo, ¿no? Eso lo vemos en todo, ¿no? Estas mujeres que no quieren ser mordidas, no quieren ser transformadas, pero a la vez les atrae el personaje de Drácula de una forma tremenda, ¿no? Esa cuestión sexual, eso me fascina en Drácula, ¿no? Y también, y ya sí que vamos a pasar a las películas, pero me fascina como lo que me refiero a las adaptaciones canónicas de las novelas, de la novela de Shelley, la novela de Stoker, como no sabemos el argumento, lo que va a pasar, y se siguen haciendo adaptaciones y la gente sigue viendo. Me refiero a adaptaciones de Jonathan Harker va a Rumanía, conoce ahí, se queda en el castillo encerrado, Drácula ha comprado un piso, ha comprado una casa en Londres, se va en el barco mata a todos los... Todo eso, ese camino, sabemos cómo es, pero se siguen haciendo adaptaciones y seguimos viendo las adaptaciones cuando la historia en realidad ya no la sabemos. Y Frankenstein igual, crea un monstruo, cojo piezas, no sé cuánto, el monstruo se descontrola, se va, conoce a un ciego que le enseña a hablar, entonces luego se va al Ártico y persigue a Frankenstein. O sea, esa historia... ¿Cuántas veces la hemos visto en una película? 300.000 veces. Me refiero a adaptaciones a eso, canónicas de las novelas. Y se siguen haciendo las mismas adaptaciones y se siguen,
seguimos viéndolas. Sí, sí. Eso me fascina, a pesar de que conozcamos ya la historia, la conocemos de milagro. Quizá porque esperamos algo cambiante o algo diferente, ¿no? No, y porque al final también pienso que Drácula ha trascendido, ha entrado, digamos, ya en el territorio de lo popular, de los cuentos populares, ¿no? Es como, y pues como un niño que quiere que le cuenten Blancanieves y no le cambien ni una coma. Pues de algún modo también nosotros, adultos, nos pasa con... Bueno, sí que nos gusta que nos cambien comas, pero que a la vez está siempre pues como ese juego entre que no se salga, o sea, que mantenga ciertos invariantes, ciertas características que tienen que estar para poder ser Drácula, pero a la vez siempre pues como que nos metan como alguna variación en el argumento o que algún personaje sea diferente. Entonces, no sé... Sí que creo que necesitamos eso, o sea que al final, por un lado, volviendo al tema que estábamos comentando hace unos minutos, o sea, es muy positivo la originalidad, el que haya historias nuevas, pero a la vez también los seres humanos tenemos necesidad de que nos cuenten la misma historia una y otra vez. El cuento, sí, señor. Y ya recomendar de Stoker Shelley, y yo meto ya con Andor, ya que lo has dicho, que estos escritores hicieron más cosas que sus obras míticas y cosas que están bastante bien. Lo digo porque está bien investigar qué hicieron. Quizá Mary Shelley es la más desconocida respecto a estas obras que no son Frankenstein, pero Stoker y Conan Doyle, bueno, pues Stoker tiene un montón de cuentos, tiene La guarida del gusano blanco, y Conan Doyle pues tiene otras películas de El mundo perdido y estas películas, estas novelas de aventuras un poco, ¿no? Quiero decir que hicieron más cosas aparte, ¿no? Una vez que ya hemos leído sus obras canónicas, que son obras maestras, pues vamos a investigar un poco sobre estos tres escritores que hicieron más cosas y también merecen ser leídos. Además son obras que están editadas y traducidas y son fáciles por suerte, de encontrar. Sí, hay editoriales como Valdemar, por Justo ejemplo, iba a decir que vamos, como tantísimas cosas por las que estaremos eternamente agradecidos, pero entre otras fueron pioneros. Ahora ya existen más, pero desde los años 90, cuando empezaron, una de las razones que alguna vez he leído en alguna entrevista con los editores fue pues como que todas estas obras, la mayoría estaban disponibles para el lector en lengua española, pero en ediciones de editoriales maravillosas como Bruguera, Alianza, pero que eran ediciones de bolsillo, que a los 10 años se les salían todas las hojas. Entonces ellos apostaron por ediciones bien editadas, bien traducidas de estas obras y desde luego, sí, son tres escritores muy diferentes. Quizá no, el más prolífico sin duda es Conan Doyle, que escribió decenas de novelas, cientos de cuentos, de todo tipo, desde historias de boxeo, de aventuras de la guerra, etcétera. Y los otros dos quizá estaban mucho más encasillados en este género así de fantástico, terror. Pero vamos que sí, son tres escritores que, pese a que, como digo, todavía no he leído Frankenstein, lo tengo pendiente. Pero bueno, son tres escritores que hay que leer. Sí, eso sí que es una duda que te iré recordando todos los días, que leas Frankenstein, que además es un librito... Sí, lo tengo desde hace 10 años que me lo compré y ya, ahí está, perdón. Sí, además que Frankenstein es un librito muy más o menos pequeñito, vamos, que te lo puedes leer enseguida y lo vais a disfrutar. Sí que ahora sí que, una vez hecha esta larguísima introducción, que no es introducción porque este programa va a ir flotando sobre estos dos personajes, sí que vamos a hablar sobre lo que nos trae aquí, que son dos películas increíbles que nos encantan, como son Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula, dos pelis que coinciden con el director, Paul Morrissey, y ya si os digo Paul Morrissey ya pues hay un chip y ya sabéis que son dos películas que hizo para Andy Warhol o la Factory de Andy Warhol o Andy Warhol, porque nunca sabemos exactamente para qué lo hizo. Lo que sí que sabemos es que tienen su nombre. El nombre de las dos películas sale Andy Warhol, el primero, aunque no sabemos el peso que tuvo Andy Warhol en la producción, que seguramente no fue tanto, ¿no? Fue más bien poner el sello y que fueron producciones de Andy Warhol. Dos producciones que se hicieron en Italia, que hizo eso Paul Morrissey, y que no son adaptaciones canónicas ninguna, no son adaptaciones directas de las novelas, no siguen el argumento, afortunadamente, pero sí que cogen a los dos personajes, ¿no? Al creador, a Frankenstein, y al personaje de Drácula, que los protagoniza, como no, nuestro buen amigo y homenajeado también aquí, que es Udo Kier. Bueno, una semblanza un poco de estas dos películas que se hicieron casi seguida, una en 73 y 74. Sí,
No, 73 y 73. O sea, Sí, no sí. sé porque... Sí, me refiero al estreno. Sí, que Vale. seguramente se estrenarían con un año, pero se hicieron absolutamente seguidas porque se hicieron las dos en Italia, además. Sí. De hecho, en unas declaraciones de Morrissey he leído y me encanta que terminaron Frankenstein una mañana, se fueron a comer, dice, algunos del reparto se cortaron el pelo y por la tarde empezamos a rodar Jesús de Franco Drácula. estará muy contento, estará orgulloso de escuchar. Sí, dos películas que se hicieron seguidas, luego se estrenaron, creo que años distintos, pero obviamente dos películas que hicieron seguidas porque prácticamente se hizo con el mismo reparto. Sí, que sí. era, a ver si, no sí que me acuerdo, pero estaba Udo Kier, claro, estaba Yodo Alessandro, y estaba este actor, a ver, y este actor que es Arno Jorgin. Esos tres actores coincidieron en las dos películas, pero obviamente son dos películas que si ves seguido, y yo recomiendo verlas seguidos porque nomás no es una buena sesión doble si podéis hacerlo, no son muy largas, una noche. Son dos películas que obviamente claramente conectadas y claramente es como si estuvieran en el mismo universo, digamos, ¿no? Sí, son como tú dices, no son ni lo pretenden ni se venden así como adaptaciones de las respectivas novelas, simplemente cogen a estos personajes protagonistas y los meten en un contexto diferente al suyo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, bueno, pues el varón, no sé si es varón o marqués o lo que sea, vive en Italia, además está casado con su hermana, tienen unos hijos, cosas que no aparecen en la novela para nada, y en la de Drácula es muy... También la premisa es muy curiosa, ¿no? Que es como que Drácula necesita alimentarse de sangre de mujeres vírgenes y pues cada vez le cuesta más encontrarlas, y va a Italia y le cuesta mucho más que en Rumanía todavía, y vamos, que decir, nada que ver con las premisas de las novelas. Sí, pero sí que los personajes están muy emparentados, quiero decir, son adaptaciones, pero sí que el Drácula de Drácula es muy Drácula, el Drácula de Udo Kier, y el Frankenstein también, ¿no? Es un señor así obsesionado con la creación, con su laboratorio, muy metódico, digamos, muy encerrado en su laboratorio, con lo cual los personajes sí que del varón de Frankenstein y del personaje del Conde Drácula sí que son bastante cogidos de lo que todos entendemos como son el varón Frankenstein y Drácula. Sí, son dos películas. Bueno, Paul Morrissey, así no vamos a hablar, vamos a introducirle brevemente, aunque sí que diremos también que murió hace un año, pues también sirva este programa de homenaje. Sí, señor. Es bastante curioso y triste, ¿no? Que Morrissey y Udo Kier hayan fallecido prácticamente seguidos, ¿no? Sí, él nació en el año 38 en Nueva York, si no me equivoco, y se formó como fotógrafo, etcétera, y pues bastante joven, bueno, con 20 y tantos años, menos de 30, de manera un poco casual entró en contacto con todo este mundo de Andy Warhol, de la Factory, estos, pues no sé, artistas, o la verdad es que ahora podemos hablar de Andy Warhol, que tenemos ahí sentimientos contradictorios, pero bueno, en cualquier caso, un laboratorio creativo y pues no solo de arte, sino pues no sé, en general de vida social, de fiestas, de cultura, de relaciones, etcétera. Y él, pues eso, entra en un mundo que para nada era el suyo. De hecho, yo no sabía mucho, o por no decir nada, de Morrissey, más que saber quién era. Y bueno, al parecer, pues él venía de una familia bastante conservadora. Él tuvo una educación en colegios católicos, de la que además él habla en declaraciones, pues que para nada no es lo típico de luego de mayor renegar de eso, sino pues como para él el bien que le supuso ser educado en un colegio religioso, etcétera. Por eso también es curioso, o sea, que esto que a priori no es algo bastante normal, pero que digamos en este mundo sí que no es tan normal, en este mundo de las películas que él hizo después. En cualquier caso, bueno, eso Andy Warhol le contrató para llevar la cámara en alguna de las películas estas que nunca hay que ver, pues yo no las he visto, pero de estas que hacía Andy Warhol, pues que a lo mejor estaba, no sé, 3 horas grabando el rostro de un hombre dormido y cosas así. ¿Cuánto es un edificio? El edificio, el Empire State, el Empire State, que eran 20 horas o no sé, un mucho, día. en cualquier... O Kiss, que es gente besándose durante, creo que una hora, ¿no? Que hay que ponerse en el contexto de Nueva York de esa época, ¿no? Sí, justo. Y digamos, él entra en ese mundo pues casi como técnico, como cámara, y poco a poco se va introduciendo. Él, de hecho, que es una de las cosas más importantes de su vida, podríamos decir, de su obra,
es que él fue quien, de algún modo, no sé si creó es la palabra, pero el grupo de Velvet Underground... Pues, sí, digamos, bueno, eso te iba a decir sí. que cuando hablamos de Andy Warhol, yo te iba a decir, da igual lo que pensemos de Andy Warhol, yo solo con la existencia de la Velvet... Vale. Sí, no, pero precisamente hablo de Paul Morrissey. Paul Morrissey fue quien digamos, no Andy Warhol, quien le dijo a Andy Warhol como, mira, este grupo además vamos a meterle a esta cantante alemana, vamos a darle esta estética y vamos... Entonces, de algún modo, Paul Morrissey sí que es quien estuvo detrás... del nacimiento de la Velvet Underground. Sí, justo. Y luego, bueno, pues poco a poco fue haciendo algunas películas ya como director, porque estas primeras, que digo, están firmadas por Andy Warhol, luego hizo... no sé en qué orden, Flesh, Trash y Hit, ¿no? Que no hemos visto, la verdad. Joe D'Alessandro, recordemos la figura. Con Joe D'Alessandro, que también de quien hablaremos ahora, que si no me equivoco sigue vivo. Sigue vivo. No, mano, cuando murió Jane Birkin le hizo un pequeño homenaje en internet, porque él, si no me equivoco, coincidió en Te amo pero yo no, la película de Gainsbourg. Bueno, sigue vivo entre nosotros. Sí. Y sigue siendo un tío muy guapo. Sí, de hecho, una de las... ahora cuando pasemos a hablar de las películas del díptico... o sea, para mí, Udo Kier está genial, pero Joe D'Alessandro para mí es la presencia hipnótica de... Sí, luego hablaremos de desmitificar lo que es la interpretación, la actuación. Esto va a servir también para eso. Justo. Bueno, pues eso, Paul Morrissey. Sí, bueno, hace estas películas totalmente underground, que aunque no hemos hecho del todo los deberes porque no las hemos visto, pero no pasa nada, no es un programa sobre Paul Morrissey. Y luego, digamos, tiene me ha sorprendido también estos días al ver que tiene una carrera bastante más amplia y presumiblemente variada de lo que yo pensaba en un principio. Solamente, como digo, he visto Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula, pero bueno, tiene bastantes películas de todo tipo, desde dramas, películas más policíacas. Y el caso es que, bueno, en el año 73, pues va a Italia con, digamos, con una llamada del productor Carlo Ponti para hacer para hacer un Frankenstein, ¿no? Entonces, que es este del que vamos a hablar ahora. Allí, pues en Italia, con un equipo así bastante reducido, en unos de ensueño, como no sé qué parte de Italia es, la verdad, pero bueno, unos es que Italia campos, tiene algún paraje que no sea de ensueño. Ya, seguramente sí, pero tampoco hemos estado nunca, pero eso sí que si algún mecenas nos quiere pagar un viaje a Italia. Sí, no, hermano, perdona, voy a meter esto porque es para que quede claro. Te he hablado sobre el Reino Unido, que es importante, el gran país del mundo es Italia. Italia es el país que habría que salvar de una masacre del fin del mundo. Siempre diría, ¿qué salvamos? Salvemos Italia y construiremos a partir de ahí. Como diría nuestro amigo Felipe Cabrerizo, Italia es un estado mental. Sí, Italia es un estado mental, pero vamos a ver a quién no... Es que da igual, a quién no le puede gustar Italia. El italiano, las películas italianas y ya el territorio italiano, lo que sea. Cualquier pequeño trozo de ese país es fascinante. Sí, en cualquier caso eso, él con este equipo más o menos reducido de técnicos, de actores, hace esta película vamos, no sé, ahora mismo no sé si la hacen pocos días o no, pues supongo que no serán demasiados, pero sí, hace esta película de Frankenstein, como hemos dicho hace un ratito. Inmediatamente después rueda la de Drácula, como él mismo reconoce, sin escribir el guión, como que iban cada día, dice, o sea, para la manera en la que estuvo hecha, el resultado es maravilloso, porque no sabíamos lo que íbamos a rodar al día siguiente, ¿cómo se llama? La script, o la mujer que digamos, como que llevaba el guión, el rodaje, era la que iba escribiendo sobre la marcha muchas veces lo que tenían que decir los actores. A mí, no sé, son dos películas, bueno, de hecho, de momento voy a tratarlas como díptico, aunque luego podemos hablar un poquito de cada una. Yo creo que vamos a tratar como una unión, porque obviamente son una unión. Que me parecen divertidísimas, me parecen también que de algún modo muestran los últimos coletazos de un cine europeo, pese a que el director sea norteamericano, creo que es una película totalmente europea. Claramente son películas europeas, eso creo que no hay ninguna duda que no pueda haber. Claro, que tuvo un, pues no sé, desde primeros de los 60 hasta mitad, finales de los 70, durante unos 15, 18 años, hubo pues esta edad de oro de las coproducciones europeas, no del cine europeo, como en cuanto a cine francés, cine italiano, sino del cine europeo como cine de toda Europa. Sí. En la que había, pues eso, actores alemanes, italianos, ingleses, técnicos de aquí y de allá, rodajes en distintos países.
Y estas dos películas, curiosamente, dirigidas por un norteamericano, pues son casi no sé, pues eso, la explosión casi final y el sumum de este tipo de cine. Además, un cine hecho con muy poca vergüenza, dicho en el mejor de los sentidos, que me da igual si se nota que esto es falso, porque justo es un cine muy teatral, es un cine muy artificioso, lo cual, si está hecho a propósito así, si esas son las intenciones, me parece una maravilla. Lo malo es cuando no lo pretende. Claro. Pues eso, con actores como tú has dicho varias veces, como el caso de Joe D'Alessandro, por ejemplo, que dice, qué mal actor es, pero nos encanta. O sea, qué mal actor es en el sentido de que no actúa, hace de sí mismo. Pero, por ejemplo, el propio Morrissey, también he leído en declaraciones suyas que no odiaba nada, o sea, a nada odiaba más que a los actores del método, como Marlon Brando, etcétera, que él lo que quería era actores que hicieran de sí mismos, que dice, yo necesito conocer las personalidades de los actores y entonces que hagan de sí mismos si me cuadran para el personaje. Y creo que también es una decisión como muy, muy valiente y al final muy, no sé, muy transgresora, ¿no? Porque justo parece que en muchos ámbitos lo maravilloso es lo otro, ese actor que puede hacer cualquier tipo de personaje, que tal, y es como él dice, no, o sea, yo quiero, pues, si quiero, como en este caso, un actor que haga ahí no sé, de chulazo que solo piensa con la entrepierna y tal, pues ¿a quién voy a poner? A Joe D'Alessandro, no voy a poner aquí a otro, y así con todo. Entonces, si quiero no sé, pues un personaje de aristócrata, ambiguo sexualmente, no sé, digamos como vulnerable, pero a la vez, no sé, fuerte, pervertido un poco, tal, pues a Udo Kier, ¿a quién voy a poner? ¿No? Entonces, creo que en ese sentido, pues eso, son películas muy, muy, muy conseguidas en cuanto a que se acercaban mucho el resultado a las intenciones, yo creo. Me gustaría quedarme con una cosa que has dicho muy interesante, que son lo de las coproducciones europeas. Obviamente sigue habiendo coproducciones europeas y va a haber todo el mundo, y más cuando estamos en la época de la Unión Europea. Pero es verdad que eso ya no pasa tanto. Porque si vemos estas dos películas, hemos dicho, vale, son películas italianas. Son de espíritu italiano, claramente. Pero también son películas centroeuropeas, son películas alemanas, son películas mediterráneas. Cuando ves estas dos películas, ves lo que es Europa. De recorrer Europa desde Rusia hasta Portugal, ¿no? Es lo que es Europa, son estas dos películas. Que es desvergüenza, decadencia, como no, la Europa decadente, sexo, moral un poco desviada, hablar de temas importantes pero desde una perspectiva un poco más, digamos, frívola, como es Europa. Entonces, ¿qué son estas dos películas? Pues son Alemania, son España, son Italia, es Austria también, ¿no? Es bastante sorprendente lo que tú has dicho, ¿no? Que son dos películas al final de un señor norteamericano, que encima era conservador, pero son dos películas que ofrecen esta, ¿cómo se dice?, decadencia europea, libertinaje europeo, ¿no? Sí, justo. Claramente, libertinaje es la palabra, porque no, que tiene que ver con, ¿no? Decadencia a lo mejor no implica decadencia esta alegría que sí que tienen estas películas. ¿no? No, decadencia me refiero casi de esos decorados, ese castillo de Drácula que se está cayendo a trozos, que lo dicen en la película, justo, ¿no? Y el castillo, el laboratorio está bien. Por cierto, una cosa importante de las películas es que se rodan en escenarios naturales, ¿no? Que un castillo es un castillo, una mansión hecha polvo es una mansión hecha polvo. Y eso sí que lo echamos de menos. O sea, nos encanta el Frankenstein de Guillermo del Toro. Bueno, nos gusta el Frankenstein de Guillermo del Toro, vamos a decir solo lo que nos gusta. Pero echas de menos que si vayas a un sitio hecho polvo y grabes en el sitio hecho polvo y no pases la escoba. O sea, graba las baldosas que se están rompiendo, que están rotas. No las pongas tú rotas. Graba ese sitio hecho polvo, por favor. Sí, y la sangre, que sea esta sangre. Sí, eso, hablamos de la sangre, que es importante. O sea, no sé, es como una sangre muy italiana, ¿no? Este rojo del giallo. Si le cortan un brazo a Drácula, se nota claramente que la falsedad de eso, pero sin ningún tipo de efecto especial, casi ni de prótesis, así, sino con un brazo de maniquí ahí puesto al lado, no sé. Es como, no sé, eso para mí son películas muy vivas en muchos sentidos, y muy vivas también por lo que tienen de que te muestran a las claras su condición de obras artificiales. Y en ese sentido, no sé, son como juegos, se nota que están jugando.
que se lo están pasando bien. A lo mejor luego no fue así en el rodaje, no lo sé, pero me da la impresión de que sí, de que se lo pasaba muy bien. Yo me imagino Udo Kier, que bueno, hay un vídeo de Criterion Closet, que ya sabéis todos esto que hace la empresa Criterion, de que llevan a un personaje famoso a su video store, digamos, donde están películas que han editado, y dice que habla sobre ellas, que escoja unas cuantas, y Udo Kier, cuando fue, hizo una cosa muy buena, que es hablar de principalmente de 3 películas que me ha dejado privado, que es una película que hizo con Gus Van Sant, pero habló sobre todo de Frankenstein y Drácula, de esas 2 películas, y habló de cómo entró en ellas, ¿no? Obviamente una historia un poco, digamos, exagerada, como tienen que ser las historias, porque la vida real es muy aburrida, pero él prácticamente le cogieron porque estaba por ahí y dijeron, oye, ¿tú quién eres? Quiero ser actor, pues venga, vamos ahí. Obviamente eso no pasó. Pero yo creo que Udo Kier, tú lo ves, sobre todo la segunda, y que estaba recién llegado al mundo del cine, dices, no sé qué edad tendría, pero joder, estoy haciendo de Drácula en Italia. Debió pasárselo muy bien, es como lo que he dicho, es un personaje soñado y estoy aquí viendo a Yoda Alessandro en pelotas, pues es genial. ¿Cómo se lo va a pasar un joven actor haciendo eso? Pues debió ser pasárselo bien, por mucho que a lo mejor le pagaran o no le pagaran poco, lo que da igual. Un joven así haciendo ese personaje, yo creo que te lo tienes que pasar en los años 70 además. Sí, luego también una cosa interesante que tiene que ver con esto que estamos hablando, de esta europeidad o este sistema de coproducciones, que es el tema de la autoría, ¿no? Porque ¿quién es el de hecho en esta película, bueno, hablo en singular, pongo las 2 películas como una, pues por un lado eso, están dirigidas por Paul Morrissey. Por otro lado, que ahora desglosaré un poquito más, se vendieron como el Drácula de Andy Warhol y el Frankenstein de Andy Warhol. Luego también en muchos sitios se habla, no sé cuánto hay digamos, de verdad, o de que las películas las empezó Paul Morrissey, pero las terminó Antonio Margheriti, también un autor estos del gótico italiano. Y luego a pensar, ¿son producciones de Carlo Ponti? Claro, Carlo Ponti. Carlo Ponti, de verdad. También este tipo de productores que no se limitaban solo a poner el dinero y ya está, sino pues como que querían de algún modo imponer pues actores, imponer decorados, etcétera. Entonces, y supongo que todo es verdad. Y quizá lo que menos, la parte de Andy Warhol. Y no por nada, sino, o sea, el propio, tanto en, digamos, declaraciones más cercanas a Andy Warhol como a Paul Morrissey, todos están de acuerdo en que lo único que hizo Andy Warhol es poner su nombre para ayudar a vender las películas de su amigo. Sí, ya está. Lo cual es como que ni luego Andy Warhol no en ningún momento las reclamó como obras suyas, pero él, digamos, era eso, pues como ayudar a mi amigo a que esto se difunda más. Y Morrissey tampoco en ningún momento le supo mal eso, ni pensó como, uy, este se quiere apropiar de mi obra, sino muy agradecido de que gracias a poner ese nombre, pues las películas llegaron a más sitios. Lo malo, no sé si me acuerdo, si en Frankenstein, pero en Drácula lo primero que vemos es el nombre de Andy Warhol. Lo primero que vemos es a Udo Kier, pero el primer nombre que sale es Andy Warhol Drácula. No sé si es en Frankenstein o en Drácula. Sí, no sé tampoco. Pero sí que, bueno, que un productor ponga su nombre, esto es de toda la vida, y es normal que Andy Warhol, pues estas películas que estaban en Roma, que se hacían por ahí, pues... Sí, pero que en este caso ni siquiera fue una cuestión como de ego de Andy Warhol, que mira que lo tenía y bastante elevado, sino de, pues más de eso. Oye, pues si ponemos tu nombre se vende más, pues ponedlo. Y no sé, que en cualquier caso eso, Andy Warhol una vez leí y estoy muy de acuerdo, como que el mayor mérito, no sé si el único, pero el mayor mérito de Andy Warhol, que eso no se te puede, es haber llegado a convencer a tanta gente de que tenía talento y entonces que solo eso, o sea, ya es tener un talento descomunal para llegar a que tanta gente te considere un genio, ¿no? Es como... porque visto hoy día, pues yo no sé. Deberíamos tener aquí un experto de arte moderno para que nos hablara de realmente la importancia que ha tenido Andy Warhol en la historia, pero negarle su peso en la cultura popular, claro, de nuevo. Y como te he dicho, yo creo que también él es hijo de una época muy concreta, que si Andy Warhol a lo mejor naciera ahora, pues no sería Andy Warhol, no sería lo que sería, pero nació en una época muy concreta, tuvo un físico muy concreto, tuvo una forma de actuar muy concreta y eso le llevó a estar en la historia, ¿no? Sí. Que luego le demos mérito, pues claro. No, yo le tengo, no sé, me resulta un personaje muy entrañable, muy simpático, por el que siento aprecio, pero a la vez, quizás a su pesar,
inició muchos de los males del arte contemporáneo en el sentido de... ¿En qué sentido? Para mí, y sí, eso sí, o sea, que lo digo con total sinceridad y no se trata de lo de antes era mejor que lo de... sino, pero el peso, darle el peso en una obra artística, en una obra de creación, al discurso más que al resultado. Como que lo que importa es cómo lo vendes, cómo lo explicas, lo que supuestamente hay detrás, más que la obra en sí. La obra física, material o... ¿Crees que es algo que el arte moderno...? Creo que sí, o sea, creo que hoy eso está ya establecido así. Digamos, vamos, en eso sí que no le veo ninguna duda y que se valora mucho más, o sea, económicamente las exposiciones, no sé, más importantes ya a nivel mundial, los autores que venden, no hay más que pasarse... bueno, yo nunca he ido a Arco ni me lo pide el cuerpo, pero sí que a veces ves qué cosas son las que más han triunfado en Arco, las que se han vendido por más dinero o en las bienales de arte y sí que, digamos, o sea, el discurso, lo que hay detrás es lo que vende y no sé, o sea... No, o sea, no nos van a invitar a galerías de arte contemporáneo. Pero es verdad que si tú vendes... o sea, no lo sé, da igual, tampoco me quiero meter así en ese berenjenal, pero que sí que, digamos, son, o sea, las obras premiadas, las obras que luego no tienen nada que ver con lo que realmente a la gente le puede gustar. A la gente, sí, la gente no existe, pero bueno, me refiero como si hiciéramos una estadística, así. Sí. Y no sé, o sea, sí que creo que Warhol, digamos, pues sí que fue como el... no el primero, porque eso también ya venía desde, pues, no sé, desde los primeros años o últimos 50 con el expresionismo abstracto de los pintores como Jackson Pollock, bla, 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 que pues eso, como venderte una moto que era puramente intelectual y discursiva, pero no de un resultado final de una obra. Y bueno, pues eso creo que Warhol pues eso lo multiplicó mucho más con todo no sé, el agravante de que fue, o su época dorada fue esos finales 70, primeros 80, donde el consumismo, el materialismo, el capitalismo explotaron así ya a nivel mundial. Sí, claro, encima en Estados Unidos. O sea, me estás diciendo que nadie vería la película sobre el Empire State si no fuera de Andy Warhol. Si tú y yo grabáramos el edificio enfrente... aunque sea de Andy Warhol. Claro, ahí está el problema. Habría que preguntar si alguien ha visto creo que son 24 horas de grabación del Empire State en plano fijo. Si alguien la viera o si a alguien le parece que... Bueno, no si alguien la viera, porque eso de ver es absurdo, pero si a alguien le parece que tiene realmente un valor artístico, o si ese valor se lo dan cuando saben que está Andy Warhol detrás de claro. Esto. O las obras, o sea, que a mí me encanta el arte pop, no sé, claro. me gusta y me parece preciosas la Lata Campbell y los retratos de Marilyn o de Elvis. Sí, que eso es lo mejor de Andy Warhol. Pero aún así, que no tengo ningún reparo en decir que eso... O sea, me puede gustar estéticamente un poco, pero no va más allá de un ejercicio, digamos, de amateur y no pasa nada y está bien. Y desde luego yo no soy capaz de hacer una imagen tan bonita, pero en cualquier caso creo que para nada se puede comparar con, no sé, pues con lo que realmente creo que es el arte, que es un, no sé, pues que es algo que trasciende, que habla de cuestiones de las que, pues no sé, nos atañen íntimamente y de las que cuesta mucho hablar con palabras, pero que sí que se puede hablar con imágenes y creo que esto va por otro lado, esto va por la decoración, con todos mis respetos y por el interiorismo, pero no por el arte real. Lo que sí que es arte, podemos decir que son estas dos películas de Flesh for Frankenstein y Blood for Drácula, Frankenstein y Drácula, que sí que es arte, vamos. Lo digo porque hay una cosa que me pone muy nervioso de estas clases de películas, que cuando leo que son películas cutres o sobre todo la palabra cutre. Sí. Y yo me iría a una persona y dijera si ha visto realmente algo cutre, una película cutre en su vida. Porque me parece que son dos películas a nivel formal y visual magníficas. No le veo la cutrez por ningún lado. Me encanta. Lo que yo creo que la gente lo entiende por cutrez es lo que tú ya hemos dicho antes, ¿no? Que son espacios naturales decadentes y destrozados y con una belleza así muy decadente, sucia, que es donde se graban los espacios, pero es que eso no es cutre, al revés, eso es de una belleza increíble. Yo creo que la mansión, o sea, la casa, la mansión donde se grabó Blood for Drácula, sobre todo, me parece de una belleza apabullante, ¿no? Esos aseos donde mata
el personaje de Udo Kier, de Drácula, a las mujeres, donde las muerde, me parece que me encantaría tener una SEO así en mi vida. No sé dónde exactamente la gente ve la cutrez de estas películas. Claro, yo creo que la pueden ver, yo no lo comparto, pero puedo entender que vaya por ahí. Por un lado, pues que, por ejemplo, pues los efectos especiales, la sangre, o sea, es todo tan artificial que... pero eso no es cutre, eso es claro, artificial, y es una belleza. Pero pienso que... O sea, que puede haber gente, yo no lo comparto, pero bueno, cada uno, para los que la huida del naturalismo o lo que... Puede haber gente eso, para la que pues esta huida de lo naturalista, esta, no sé, declaración, digamos, de artificiosidad desde el principio, le parezca cutre. A mí lo entiendo, pero bueno, a mí no me lo parece. Y luego también creo, porque incluso he leído, bueno, en críticas de la época en las que se hablaba, que eso sí que me parece como de ser totalmente ciego, por ejemplo, de que no daban miedo las películas, ¿no? Entonces, como, claro, es como... Porque alguien va a ver esto pensando que es una película de miedo, evidentemente le va a parecer muy cutre, porque lo que hay es pues todo un juego de, no sé, de eso, de hablar de otras cosas, de hablar de sexo, de hablar incluso de temas más sociales, de lucha de clases, bla, bla, bla. Claro. Y entonces, pues claro, a lo mejor, o sea, evidentemente, si vas a ver una película pensando que va a ser de un personaje, de un vampiro que va a dar mucho miedo y luego te encuentras con esto, con este casi vodevil pues eso, de un señor que quiere casarse con una de las 4 hijas de un matrimonio en decadencia, bla, 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 pues evidentemente eso no da miedo, eso es casi, de hecho, en concreto la de Drácula, hay momentos en los que es casi pues eso, una comedia de estas... de puertas abiertas, puertas que sí, se cierran. Comedia de teléfonos blancos, sí, que se hablaba que en Italia en los años 40, de hecho... Voy de una habitación a otra, me acuesto con una... Claro, uno de los personajes... O sea, no es casual que en Drácula, por ejemplo, el padre de las 4 chicas casaderas esté interpretado por Vittorio De Sica, ¿no? Que es como... digamos, Vittorio De Sica era el maravilloso director de Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán, etcétera, pero también era un estupendísimo actor identificado siempre pues eso, con estas comedietas así de clases altas, comedias así de matrimonios, etcétera. Es curioso, de hecho, bueno, tampoco es casual, creo que otro de los grandes cameos, no sé si cameos, un personaje que se come una escena él solo, está interpretado nada menos que por Roman Polanski. Sí, no, eso sí que... Claro, que decir que no son decisiones en las que... no sé si el director o el productor en este caso haya hecho un casting y hayan salido elegidos, sino que dice, voy a coger a estos 2 actores porque, digamos, el público o cierto público los va a identificar con un montón de matices que tienen que ver tanto con su obra de creativa, como a lo mejor en el caso de Roman Polanski, como con sus circunstancias personales y que le dan... justo por esto mismo que decía, de que Morrissey no buscaba actores que interpretasen todo tipo de personajes, sino actores que hicieran casi de ellos mismos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor este tipo de cosas entiendo que son las que para alguien pueden ser cutres, pero porque no son películas, no son películas pues que con ciertos estándares de hoy día, por ejemplo, en cuanto a decorados o en cuanto a efectos, pues sí se nota... Bueno, en decorados no, los decorados están maravillosos, pero los efectos se les nota el truco y eso es estupendo. O sea, nos encanta mucho más que los efectos digitales. Pero bueno, no sé. Por supuesto que mucho más. Yo creo que sí que son películas muy, muy, muy disfrutables. Incluso tienen muchas lecturas. En la de Drácula, por ejemplo, el personaje de Joe de Alessandro, ¿no? Como recordarás, es un personaje que está... Bueno, como hemos dicho, solo piensa en acostarse con cuantas más mujeres mejor, pero luego está todo el día hablando de la revolución de los proletarios, tiene pintadas la hoz y el martillo en su pared, pero luego, claro, son cosas que contrastan o no, pero simplemente como que le dan mucha gracia al personaje porque, pues eso, o sea, estás como, no, pues cuando triunfe el proletariado, bla, 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 pero luego, pum, a la mínima, o sea, no tarda nada en violar a una, en darle 2 bofetadas a la otra. Entonces, como que de algún modo, también Paul Morrissey, que como sabemos, era eso, pues una persona que él se consideraba pues conservadora, de hecho, mostró un gran apoyo a Ronald Reagan, etcétera. Entonces, él mismo decía como o sea, que lo que estaba era parodiando a esto, o sea, nombra en concreto
a Bertolucci, por ejemplo, pues como parodiando a esta gente que me está contando aquí no sé, las maravillas de cuando venga el comunismo, bla, bla, y luego... no, vamos, son totalmente incoherentes en su vida o en muchas cosas con lo que están contando. De hecho, tanto al hablar de Drácula, por ejemplo, de Frankenstein, nombra a Bertolucci y nombra El último tango en París dice, como ejemplo de lo que jamás hay que hacer de la película, o sea, dice, como de película inmoral, no inmoral porque hable de sexo, sino como de, no sé, pues eso, como, ¿qué me estás contando? ¿De verdad? O sea, no sé, es un personaje, no sé, terrible. Encima, a mí es que no me gusta nada tampoco el último tango en París. con un actor malísimo como es Marlon Brando. Palabras de Morrissey, ¿eh? Yo las comparto en parte, pero digamos, no son mis palabras en este caso. No será el único, no sé qué piense eso, ¿eh? Y luego, por ejemplo, en este caso también hablaba decía eso, dices que no puedo entenderlo. O sea, directores como Bertolucci que están todo el día hablando de las maravillas del comunismo, y dice, ya a unos pocos kilómetros en la frontera tienes a Yugoslavia y es como, o sea, no sé, no es coherente esto del todo. Y en cualquier caso, lo que quiero decir es que son películas como que tienen muchas capas de significado, y al final casi cualquier rasgo de cualquier personaje tiene mucho más de lo que a lo mejor a priori nos parece casi como una comedia más o menos, y ya está. Sí, es curioso porque a mí lo de Polanski siempre me parece que como que acrecenta un poco el europeísmo de la película. Es una película todavía más europea, ¿no? Porque Polanski es un director europeo, aunque trabajara mucho en Estados Unidos, una vez que ya tuvo que vivir de ahí y no volvió, es un director que refleja muy bien un cine europeo, ¿no? Incluso sus películas americanas yo creo que son muy europeas de más ya no del sur, sino más tirando para el norte. Pero me gustaría hablar de eso que has dicho del artificial, de la sangre como elixir, como medicina, me refiero. Sangre para Drácula tiene el mejor título del mundo de una película de Drácula, porque nunca mejor dicho que es sangre, ¿no? La sangre que sale en la película es al final, cuando es digamos, decapitado por Joe D'Alessandro, pero también cuando muerde a las mujeres es una sangre falsa, excesiva, absurda, no tiene ningún sentido, pero es, digamos, ¿cómo es? Sanadora para mí, ¿no? Yo creo que Jesús Palacios lo podría explicar mucho mejor, de cómo este gore es un gore divertido, refrescante, decadente, como he dicho, y explosivo, ¿no? No nos puede gustar más cuando Joe D'Alessandro al final de Sangre para Drácula le va cortando trozos y la sangre va expulsándose, una sangre obviamente con un efecto lo mejor que podrían hacer, ¿no? A chorros, ¿no? Completamente a chorros, que no tiene ningún sentido, que obviamente sabes que es una prótesis, la prótesis se ve muy bien en Nuevo Kier, que la tiene puesta, pero es tan refrescante ver ese chorro de sangre, ¿no? Es como cuando te das una ducha, ¿no? Y después de mucho tiempo y te duchas, pues ese chorro de sangre es, como digo, es algo que tiene el gore que nos gusta, ¿no? El gore, para mí, más que el gore realista, no sé cuánto, es cuando el gore se vuelve muy artificial, muy falso. Tiene algo de sanadora, ¿no? De esa expulsión de sangre, ¿no? Y obviamente en una película tan como especialmente para Sangre para Drácula, que ya adelanto que luego hablaremos, que es mi favorita del díptico, tiene esa cosa artificial, falsa, absurda, divertida y sexual, que la sangre, esa explosión de sangre lo acrecenta mucho. Sí, incluso también eso nosotros no lo hemos podido disfrutar, pero bueno, la primera de ellas se estrenó en 3D. Sí, Carne para Frankenstein, que también, de hecho, por ejemplo, esa última escena en la que, no sé, un palo le atraviesa a uno de los personajes y sale el hígado o no sé qué órgano, y por ejemplo, eso les salpicaba a todos los espectadores en la cara, ese hígado, y debió ser algo también como muy, muy divertido de ver de esa manera. Ya hemos hablado un poco de la dualidad. Vamos a hablar un poco de Joe D'Alessandro y Udo Kier, ¿no? Hemos hablado de que estas son películas de mezclas, ¿no? Que se mezclan muchos estilos. ¿Qué acertado fue el casting? Casi te diría que uno de los castings más acertados de la historia del cine, los dos, ¿no? Porque juntar al exceso de Udo Kier, que obviamente tiene que ser excesivo porque los personajes de Frankenstein y sobre todo el personaje de Drácula tienen que ser excesivos,
con Yodo Alessandro, que creo que no mueve el rostro en ninguna de las películas, en ningún momento. No sonríe en ningún momento, eso sí que seguro. Y que cualquier actor, esto del método de escuela de interpretación es Cristina Rota, diría, este es el peor actor del mundo. Yo creo que está absolutamente sensacional en las dos películas. Porque más allá de la actuación, de vocalizar o de meterte en el personaje no sé cuánto, o de ser excesivo, tienes que tener una presencia. Y Yodo Alessandro tiene una presencia absolutamente fascinante en la película, de peligroso, duro. Se supone que es el héroe en las dos películas. Se supone que es el héroe porque digamos que mata o libera digamos que es el héroe, lo que entendemos por héroe, que mata a los monstruos, que lucha contra los monstruos, pero eso es un auténtico cretino en las dos películas. Es un tipo agresivo, sexualmente impulsivo, como te he dicho, viola directamente a una mujer, le pega a una mujer, con lo cual esa presencia de peligro que tienen las dos películas es fascinante. Entonces tú lo coges en las dos películas con la interpretación de Udo Kier, que es excesiva y pasada. Por cierto, respecto al miedo, el personaje de Drácula en la película es patético. Es un personaje absolutamente patético, que va a Italia por no morir, que en realidad la sangre le satisface, pero tampoco lo disfruta, tampoco le gustan las mujeres, parece ser. El patetismo de los personajes de Udo Kier, con esa presencia pétrea de estatua de Yodo Alessandro. Esa mezcla de interpretaciones, eso hace que también la película sea fascinante absolutamente. Sí, totalmente. Además, lo que es muy curioso es que las dos películas se fundan y se confundan tanto, ¿no? O sea, Sí. que pienso que si estoy hablando de una de ellas, pero se puede aplicar todo a la otra. Entonces, y sí, o sea, totalmente, el personaje de Udo Kier, pues de algún modo representa también esa decadencia, decadencia ya sí que real, física, real. enferma, ¿no? En Drácula, pues es que realmente, como tú dices, no es que vaya en busca de sangre por obtener un placer, sino que es que si no tiene esa sangre, se muere, se enferma. Entonces, el pobre, o sea, digo el pobre, aunque más pobres son, digamos, sus víctimas, pero el pobre no deja de ser también una víctima de ese vampirismo, de esa maldición, pero en ningún momento le ves feliz. Bueno, más que cuando a lo mejor sí que ve que va a poder conseguir esa sangre de una virgen. En Frankenstein, pues eso, o sea, está, bueno, al incesto, digamos, que de algún modo también puede representar como esa idea de Europa en cuanto a pues las monarquías históricas que a lo largo de siglos han ido mezclándose entre sí. Y de algún modo, pues eso, o sea, ¿no? El incesto al final es ese tabú universal que, pues eso, que digamos, que solo genera degeneración o solo degenera. Y está en eso. De hecho, al final no, en la película, tanto en una como en la otra, casi que el personaje de Drácula y del barón Frankenstein, no sé, o sea, parece que con quien tiene más, o sea, con la única persona con la que parece que hay algo más es con su criado en ambas películas, ¿no? Como tanto en Frankenstein como o sea, el criado, digamos, que le idolatra, le admira, hace todo por el amo, y en Drácula un poco lo mismo, como que de algún modo, aunque él vaya en una película esté casado, pero casado con su hermana también, pues con lo que eso tiene tanto de degeneración como de posible no haber consumado el matrimonio, ¿no? De hecho, incluso, o sea, leí por ahí, pues, que en la primera perfectamente los hijos tiene más sentido que los haya tenido la mujer en uno de sus múltiples adulterios que habiéndolos tenido con su hermano, porque son niños perfectamente sanos y aunque bueno, parece que han heredado también como esa maldad del padre. pero bueno, y en Frankenstein pues lo mismo, o sea, perdón, en Drácula o sea, él va en busca de una mujer, además la que sea, le da igual, en el sentido de que lo que no está buscando pues realmente eso, un placer sexual o una persona con la que tener descendencia, sino busca una mujer porque en este caso, no sabemos por qué, esto no es una cosa que esté en el mito del vampiro ortodoxo, si es que esto existe, no, pues en la película se decide que él necesita sangre de una mujer virgen, y entonces pues va a buscarla, pero no tiene, no sé, un interés especial, parece, en ellas, y sin embargo pues también sí que con el criado este que es más casi un esclavo, ¿no? De hecho hay una frase muy graciosa también en Drácula, cuando el personaje de Alessandro o sea,
el personaje de Drácula le pide algo o le exige al trabajador, que es yo de Alessandro, el trabajador de la casa, y él le dice, soy un trabajador, no soy un siervo. O algo. Y entonces Drácula dice, no sé cuál es la diferencia. También como que es muy curiosa esa frase. Y bueno, a lo que íbamos, eso. O sea, que al final también están muy bien estos personajes porque representan eso, pues como uno a esta vieja Europa decadente, pues eso, enferma literalmente. Y el otro, además con un acento americano que no se esfuerza en disimular, encarna pues como quizá como a esta joven nación, ¿no? Que es Estados Unidos, con lo que pues sana, pero a la vez también inmadura, que solo, o sea, que digamos que solo por mucho que tenga un discurso en la boca, solo está pensando, pues eso, no sé, Con el pene. Con el pene y solo, digamos, ¿no? Pues con lo que también tiene, o sea, yéndonos ya a metáforas, no sé, psicoanalíticas, pues con lo que de algún modo, con qué piensa Estados Unidos, no sé, si nos ponemos, o sea, no se puede generalizar un país, ninguno, ni Estados Unidos, ni España, ni ninguno, pero digamos, de algún modo, con qué piensa Trump. No con eso, pero sí con el imponer, o sea, ¿con qué piensa Estados Unidos como nación en todo el siglo XX? Trump, claro. Pues digamos, y también le reconozco muchísimas cosas muy positivas, desde luego, pero siempre ha sido como esa nación joven, con ese impulso juvenil o adolescente de imponerme por la fuerza, de bla, bla, y de algún modo el personaje de Yo de Alessandro representa eso. Y el personaje de Udo Kier pues representa esa idea de la vieja Europa como con una necesidad de perpetuar unas tradiciones que ya empiezan a dejar de serlo, porque cuando hay que hacer un esfuerzo es que ya no son tan tradiciones y de alguna manera artificial quieres seguir manteniendo unos beneficios, unas circunstancias así históricas, pero que ya es muy difícil frente a los bárbaros que pueden venir pues o de América o de, no sé, o de la izquierda o de la derecha, pero que en cualquier caso como esa nueva sangre, esas nuevas naciones que van surgiendo y que tienen más fuerza que tú y ante las que tú lo único que puedes hacer es a ver hasta dónde aguanto. Dos cosas que has comentado muy interesantes. Bueno, yo creo que son claramente dos películas que pueden estar en cualquier ciclo queer o LGTBI. Claramente. Total, A pesar de que hay total. mucho sexo heterosexual, especialmente en Blood for Drácula, que es una película con una carga erótica muy, muy importante. Una carga erótica, me refiero a heterosexual. Hay bastante sexo heterosexual, aunque tenemos unas escenas lésbicas e incestuosas. Sí, aunque también, perdón que te interrumpa rápido, sí. O sea, que es muy interesante esto que dices, porque la naturalidad con la que se muestra también el cuerpo masculino desnudo, ¿no? En el texto de Yo de Alessandro, que además es un cuerpo perfecto, otra cosa la que verdad. no pasa. Que no Claro, pasa entonces, o sea, en este sentido creo que son películas, sí, como tú dices, o sea, muy LGTBI o queer. Por eso, porque al final lo que hablan es de sexo, de cuerpos humanos que tienen relaciones, pero sí, continúa, perdona. No, pero es claramente, por cierto, no quiero hacer un discurso rancio porque hemos dicho que no queremos ser rancios, pero lo somos, que como el mundo ha avanzado, pero en cuestiones de sexo, de plasmar el sexo en la pantalla parece ser que hemos retrocedido, de cómo una película con toda la naturaleza del mundo muestra cuerpos masculinos, no solo femeninos, sino también masculinos, y absolutamente está muy bien integrado, todo es muy natural y digamos, actualmente eso, pues olvídate. Especialmente me refiero al cuerpo masculino. Pero sí, lo de queer y LGTBI está muy claro, no en vano. Yo creo que Udo Kier fuera homosexual, yo creo que, aunque obviamente eso no lo sabemos cuando vemos las películas, no sé cuánto, pero digamos que está ahí, ¿no? Que sea un personaje gay el que haga estos dos personajes, especialmente de Drácula, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y luego, lo que has dicho es que está clarísimo. Obviamente Joe Alessandro pues entró porque era de la factoría y era el claro protagonista, pero si no lo hubiera hecho de Joe Alessandro, yo creo que tenía todo el sentido del mundo que lo hiciera un norteamericano. Ese personaje no lo puede hacer un europeo, y mucho menos un italiano, por ejemplo. Está claro que es la Europa que muere frente a un jardinero, un siervo que está intentando imponer un nuevo orden mundial, ¿no? Pero un nuevo orden mundial violento y agresivo, que, como has dicho, Joe Alessandro supuestamente es el héroe en las dos películas, pero es un señor absolutamente deleznable y un violento y agresivo y nada simpático y es tan horrible como el personaje de Drácula, que el personaje de Drácula al final solo quiere sobrevivir. Sí. Y a mí una cosa que me parece una genialidad absoluta de guión
en Drácula, ¿no? Es al final, ya nuestros oyentes saben que podemos contar finales y no Sí, pasa bueno, nada. esto Y, ya sí. sabemos que es Cómo de algún modo, para salvar, como Drácula necesita sangre de vírgenes, para salvar, entre comillas, a la única hija virgen de esta familia, la viola para que deje de ser virgen, ¿no? Entonces, como de algún modo, o sea, es como algo muy terrible, ¿no? Muy terrible y a la vez, o sea, pues evidentemente estamos en ficción, se puede contar cualquier cosa, pero como de algún modo ¿no? La salvación viene por una violación, es como algo incómodo, genial y que no todo el mundo se atrevería a hacerlo, incluso, no sé, creo que a lo mejor si se hace hoy... No quiero caer en esto de hoy día, bla, bla, bla. Pero bueno, a lo mejor eso podría llevar ahí a protestas fuertes. No queremos caer en la típica frase de hoy esto no se podría hacer, pero obviamente, vamos a ver, sobre todo Sangre para Drácula, a ver, obviamente esa película no es que no se pueda hacer, es que no sé quién va a poner dinero para una película que no sé quién la va a estrenar. Pues obviamente eso no se puede hacer. Pues obviamente Sangre para Drácula, como está hecha, como en la que vemos la película del 73 o 74, pues obviamente en 2025, pues no. ¿Quién se va a atrever a poner una violación que encima una violación es una salvación? Digamos. Por cierto, otra metáfora que podemos acoger es como Estados Unidos, para salvar Europa, la fuerza violenta, o sea, la invade. La invasión, que ya sabemos que Estados Unidos, lo de las invasiones, pues siempre les ha gustado muchísimo. Como vemos, son dos películas que tienen 10.000 lecturas y, por cierto, otro mensaje de Vivir Rodando, de VR. Cualquier película, por muy idiota, ingenua o absurda que parezca, siempre puede tener 2 o 3 lecturas, porque es lo fascinante del cine, ¿no? Encontrarle capas, digamos, a todas las películas. Excepto las películas que tienen o sea, que están hechas desde una lectura muy concreta, ¿no? O sea, que creo que las que buscan, claro, que precisamente lecturas... las que no se hacen con un mensaje muy claro desde el principio son las interesantes, las que tienen películas, pero cuando el director ya dice yo voy a hablar de esto y claro, voy a ¿no? denunciar esto y es como claro. Puede ser una película estupenda, pero desde luego no tiene múltiples lecturas y sí, bueno, tiene unas lecturas que me está dando el director, con lo cual claro, ya lo estoy viendo, sí. Pues ya lo sé, ¿no? Claro, es como un poco tratar de estúpido al público, que eso siempre es incómodo que te traten así. Y una cosa que me gusta de estas películas, que eso tiene mucho... Las películas europeas, especialmente en época de los 70, digamos, también Norteamérica, pero sobre todo las películas de los 70, que es una cierta amoralidad, digamos, es una película amoral. No sé si en Carne para Frankenstein o Sangre para Drácula ves algún personaje positivo, mínimamente positivo, ¿no? Todos son personajes absolutamente horribles. Los niños veramos que al final que parecían normales o que eran víctimas de lo que los rodeaba son tan horribles como los adultos. Y son personajes completamente amorales todos. Claro. Como he dicho, Drácula, que supuestamente es un señor muy horrible en la película, es un tipo que es una víctima y es muy patético. Y además, en Frankenstein sí que quizá el personaje del amigo de Joseph Alessandro antes de ser asesinado. El que es el monstruo de Frankenstein, digamos. El que hace de monstruo de Frankenstein. Pues digamos, otra vez, de nuevo, el monstruo de Frankenstein, por cierto, que es un personaje positivo en la novela de Mary Shelley, porque al final es un personaje que es, digamos, una víctima, ¿no? Sí, de hecho es curioso también, o sea, en parte del argumento también seguimos destripando, ¿no? En la de Frankenstein, pues el varón ha hecho una hembra artificial y lo que quiere es como hacer un varón con V, no con B de antes. Que sea, digamos, como un portento sexual para que tengan descendencia y, pues por equivocación, precisamente, elige el cerebro, la cabeza con cerebro dentro, de alguien que pues se deja ver incluso, no sé si a lo mejor queda claro pues que es homosexual, pero en cualquier caso que no tiene ningún interés por las mujeres, o quizá lo que sea es asexual. Entonces, también es como muy curioso, ¿no? O sea, en ambas películas también van sobre como el fracaso el protagonista quiere conseguir algo pero fracasa, se equivoca continuamente, cuando quiere una virgen elige a la que no es virgen, cuando quiere un semental elige al amigo del semental que es pues, asexual. Entonces, bueno, este personaje, por lo que decía, sí que es un personaje que desde el principio se plantea, o sea, no sé, le ves como que es muy buen chaval, no sé, buena gente, sensible, solo que enseguida lo matan y ya se convierte en otra cosa. Pero quizás sea el único personaje así que recuerdo como... Y luego ya sí que sientes simpatía en Drácula
o yo al menos siento una gran simpatía por los padres de las chicas. Otra cosa es que sean personajes pues que no se han dado cuenta de que ya sus días de gloria se han terminado, Sí, los decadentes, que no les importa que su hija sea infeliz con tal de que entre dinero en la familia, pero no dejas de sentir, no sé, pues como una gran simpatía por ellos. Sí, porque las hijas, digamos que son dos de ellas especialmente inolvidables, que son las dos que va a morder Drácula, eso sí que son la moralidad completamente. Dos mujeres interesadas solamente por el sexo, por follar con Joe de Alessandro y hacerlo entre ellas, aunque sean hermanas, ¿no? que es cuando ves estas películas de los 70, eso, amorales desde muchos puntos de vista, dices, también es refrescante, digamos, ¿no? Sí, de hecho yo viendo las dos, o sea, no paraba de acordarme, además con las dos, creo que una película que se estrenó un par de años después, en el 75, se cumplen 50 años ahora, que es Rocky Horror Picture Show, me recordaba muchísimo a ambas. O sea, en una, toda la parte de la cripta del monstruo de Frankenstein es, vamos, muy parecida, y luego el personaje de Frankenfurter, ¿no? El protagonista también, pues como que creo que bebe muchísimo, consciente o inconscientemente, de estos dos personajes de Udo Kier, sobre todo en Drácula, pero digamos pues como un poquito pasado así de vueltas y mucho más loca, pero creo que el tipo de interpretación, el tipo de también tomar ciertos mitos del cine de terror, darles la vuelta, convertirlos en comedias sexuales, comedias queer, creo que, no sé si opinas lo mismo, pero yo constantemente, ahora cuando las he vuelto a revisar, las dos películas tenía en la cabeza Rocky Horror. Claramente son películas donde los elementos, digamos, clásicos, victorianos, digamos, o estos clásicos ingleses son pasados por la batería del pop, digamos, ¿no? de la cultura popular, y salen estas cosas. Y obviamente sí que podría ser una tercera película, Rocky Horror Picture Show. No es tan italiana o tan europea, pero sí que tiene algo de europeísmo, más bien casi británico, digamos, más bien Rocky Horror Picture Show, que es la diferencia con estas películas que estamos hablando de Blood y Flesh, ¿no? Que son películas claramente europeas, ¿no? Y está claramente mirada desde un prisma básicamente europeo. No sé si, por cierto, que cuando has dicho lo del amigo, que es el monstruo de Frankenstein, el que hace... es también bastante guapo. Yo creo que es menos guapo que de Alessandro, pero también es un chico muy guapo que también aparece en todo su esplendor. Lo digo porque creo que esto no lo hemos dicho en los micros. No sé si queremos opinar sobre el monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro, porque me ha hecho gracia al recordar que era un tipo bastante guapo, que teníamos un cierto problema con el personaje que hace Jacob Elordi, y que puede ser interesante, que tiene que ver con la belleza del monstruo de Frankenstein, ¿no? Si quieres lo podemos comentar brevemente, porque la película de Guillermo del Toro, porque lo hemos comentado antes de empezar a grabar, nos ha gustado bien, o sea, es una muy buena adaptación, se nota que lo hace un director con talento, pero tenemos algún pequeño problema. Y el problema tenía que ver no con el monstruo de Frankenstein, digamos, porque Jacob Elordi está muy bien como monstruo de Frankenstein, está muy bien, sino porque, digamos que reflexionamos de que el monstruo de Frankenstein es poco monstruo, digamos, y que hay un pequeño problema, ¿no? Sí, a mí, pues como decíamos, la adaptación que acaba de estrenar Guillermo del Toro me parece una película, se ve, dura 2 horas y media o por ahí, y la ves tan a gusto. A pesar de que, otra vez repito, te sabes la historia, porque es muy canónica la adaptación. Sí, pero, no sé, a mí personalmente, para mí le faltaba como... alma, no sé, le faltaba algo, está muy bien hecha, bla, bla, pero eso, y uno de los factores, para mí son dos, los factores que no acaban de llegarme. Uno, que es algo ya muy de hoy día, lo digital, ¿no? O sea, que si hubiese, creo que Guillermo del Toro, pues eso, alguien que ha hecho Cronos, alguien que ha hecho, no sé. ¿Sabes lo que están pensando, que te he dicho antes, perdón que te interrumpa? Pensar en esta adaptación hecha 10 años antes. Porque igual, la misma. Que todo el mismo reparto, no sé cuánto, pero 10 años antes. O 15. O 15, sí, más bien 15. Pero sí. Vamos, en fin, eso ya son, pues no sé si son decisiones de director o de producción, pero en cualquier caso, por un lado, pues eso, lo digital, aparte que envejece más, o sea, si ya hoy molesta, cuando la veamos dentro de 8 años, si es que la vemos, habrá envejecido mucho más. Y por otro lado, el monstruo, sí que es verdad, o sea, tenía una cosa de... O sea, no llegaría a llamarle guapo, porque no deja de ser pues, un monstruo con las cicatrices medio azul, no sé qué, pero sí, o sea, como un aspecto así de
no sé, de chico torturado, así de emo, de que escuchaba The Cure, y así como, no sé, como una especie de romanticismo gótico de los 80 que no sé, a mí me sacaba totalmente de la película cada vez que salía. Porque lo veía, o sea, entendías perfectamente por ejemplo, que la chica se enamorase de él. Claro. ¿no? Y creo que una de las cosas grandes de Frankenstein, insisto, no he leído el libro, pero bueno, del mito, de las adaptaciones, es, pues eso, cómo un personaje a primera vista repulsivo, a primera vista terrorífico, puede inspirar esa ternura, esa compasión, ese amor incluso. Y en este caso, creo que las características físicas del personaje, físicas y de comportamiento, de hablar. no sé, creo que no eran a mi juicio, las correctas. En resumen, y ya vamos a ir acabando con este tema, ya pasamos a esto y acabamos el programa. Sí. Y sin embargo, perdón, y ya último, sin embargo, el que en esta película de Paul Morrissey, el monstruo de Frankenstein, sea tan extremadamente guapo, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Pero en la Guillermo del Toro se supone que es un señor que intenta sobrevivir en un mundo cruel porque él tiene un físico y que hace ser un monstruo, y entonces tú ves al final a un señor que es bastante guapo, o sea, que de monstruo tiene poco. Entonces dices, pues hombre, pues que es altísimo, que tiene unas facciones perfectas casi, y dices, joder, pues no es monstruo exactamente, tampoco es un monstruo, con lo cual no me creo tampoco esa dureza que tienes. Es más guapo que yo, pero ¿qué me estás diciendo? Pues sí. Bueno, ya sí que volvemos ahora a las pelis de Paul Morrissey y ya estaremos ya llegando a la recta final. Ya hacer un resumen, digamos, primero recomendarles, porque es verdad que, bueno, nosotros hemos hablado de ellas con todo detalle, porque aquí no nos guardamos para nada, pero volver a verlas, digamos, desde una prisma que ya hemos hablado, esta prisma europea, esta prisma de sangre, esta prisma sangriento, esta prisma sexual que tienen estas dos películas, que son tan especiales y tan geniales. Bueno, ya que estamos llegando a la recta final, decir, aunque yo ya he dicho mi opinión, ¿con cuál te quedarías del díptico? Aunque es verdad que ya hemos dicho que verlas seguidas es catiende como si vieras la misma película. Yo recomiendo, lo he vuelto a decir al principio, que si hacéis una doble sesión una tarde de sábado o por ahí, una noche de sábado, que pega mucho, la vais a disfrutar muchísimo, porque es casi como si eres la misma película. Pero ¿con cuál te quedarías de las dos y por qué? Pues esta vez no voy a contestar. No, porque sí que creo que para mí son la misma película. O sea, en este caso sí que realmente, y no es por evitarme aquí dar una opinión ni nada, pero es que realmente me es imposible. Me parece que son, incluso eso, el hecho de que hayan sido rodadas una detrás de otra, no sé, no puedo elegir. O sea, son dos películas para mí igual de buenas, igual de disfrutables. También pueden tener sus defectos, que serían los mismos en una y en otra, pero me cuesta mucho, la verdad. Creo que no puedo. ¿Y tú? Yo sí. Y voy a ir a lo que he dicho al principio. Yo vuelvo a quedarme con Drácula. Es verdad que la primera vez que la vi, volví a verlas también seguidas. Me gustó mucho Drácula y me gustó menos Frankenstein. Esta vez me ha gustado bastante más Frankenstein y me ha gustado mucho Drácula, pero quizá algo menos. Pero me sigo quedando con Drácula por varias razones. La primera es bastante obvia. Udo Kier de Drácula. Es que eso es un regalo divino. Divino. Yo creo que Udo Kier, por mucho que fuera de sus primeros trabajos, nació para hacer Drácula. Es que esos ojos, esa cuestión de sangre, esa moralidad que tiene, ese patetismo que tiene, es inolvidable. Yo creo que es uno de los Dráculas favoritos de la historia, ¿no? De verdad, no sé si quieres decirme cuál es tu Drácula favorito, porque no sé si te lo he preguntado o si lo tienes. Pues... O sea, no lo tengo, pero hay muchos que... Pues, bueno, quizá Christopher Lee es lo obvio, pero vamos a evitar lo obvio. No sé. O sea, hay otro... Germán Robles, que el vampiro asturiano mexicano, que la verdad es que también... O sea, y hizo El vampiro y el ataúd del vampiro en México en los años primeros 60, me parece, y no tienen nada que ver con este cine divertido mexicano, así un poco cutre, sino que son dos películas realmente góticas, vamos, extraordinarias. Pero no sé, quizá me voy más lejos y también, aunque sea bastante obvio,
Quizá Bela Lugosi me quedo. O sea, para mí es como no sé, el vampiro ahí de toda la vida. Sí, sobre todo por ese acentazo que tiene, que tiene, si lo vemos en versión original, el acentazo que tiene, la presencia que tiene. O sea, la primera parte de la película de Todd Browning sigue siendo... Toda la película de Todd Browning está muy bien, pero es que la primera parte de la película de Todd Browning del Drácula sigue siendo alucinante por el Todd Browning y porque yo creo que el Lugosi está tremendo, o sea, tremendo. Sus primeras apariciones como Drácula. Y ya vuelvo a la película de Paul Morrissey, me quedo con Udo Kier como Drácula. Y porque tiene eso que me gusta de Drácula, que se mezcla de... Especialmente esta película tan europea, tan decadente, de decadencia, sangre, sexo, diversión y extremo, ¿no? Y sobre todo la sangre como diversión, ¿no? La sangre que borbotea, que sale del cuerpo, este artificio que tiene. Yo creo que en Drácula, en Sangre para Drácula está mucho más acrecentado. También en Carne para Frankenstein, pero Frankenstein ya te he dicho que tiene ese componente siempre ético que es muy interesante, pero que hace que tenga un poquito más de peso. En Drácula todo es eso, sexo, decadencia y mujeres que no te puedes dejar de enamorar y disfrutar de eso. Y yo creo que quizá Drácula también es un poquito más oscura. Frankenstein es un poco más de día y Drácula es un poco más de noche, es más nocturna, digamos. Aunque en el Drácula de Paul Morrissey el sol le afecta, pero muy poco, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si querías apuntar algo más de las películas o de los mitos, porque seguramente yo creo que en Video Rolando volveremos algún día a estos mitos. No, estaba pensando, por ejemplo, no es exactamente sobre estas películas, pero la primera vez que las vi, pues hará, no sé, 18 años, 20, no sé exactamente, pues tenía yo 20 y pocos. En vídeo, ¿no? Y fueron en VHS. Claro, y ahora estaba pensando, ya las hemos visto en filming, ¿no? Como ese salto. Bueno, si las hubiéramos visto 20 años antes en cine, ya sí que habría sido como la evolución como espectadores, ¿no? Digamos, como que estaba pensando, a lo mejor las volveré a ver dentro de 20 años mediante el chip que tendremos implantado en el cerebro, o no sé, ¿no? Como que de algún modo... O sea, me gusta también estos programas que hacemos muchas veces, porque me sirven para recuperar cosas que había visto hace mucho tiempo y ver también, pues, cómo... Tanto como la propia película, pues la veo de distinta manera, en sentido, digamos, más interno, como también en el sentido externo, ¿no? De cómo, pues eso, cómo van cambiando las costumbres de cine, ¿no? Ahora mismo, yo creo que ya nos pasa casi todos, como que una película a lo mejor la tienes en DVD en casa, pero si está en una plataforma, la ves en la plataforma. No te tomas la molestia de poner el disco, como que no sé, simplemente como una pequeña reflexión vacía y sin nada vacía. Superficial, o sea, y muy superficial, sobre pues cómo también eso, ¿no? Pues como cómo vamos cambiando nuestra relación físicamente con las películas. Uh-huh. No sé, tú esas películas ya las... Yo las vi siempre en digital, o sea, las vi siempre en plataforma, pero es verdad que hay una cosa interesante porque hemos criticado un poco lo digital, digamos, en el Frankenstein del Toro con razón, pero en este caso es algo positivo, porque yo no sé en VHS cómo las viste, pero vistas en digital, la sangre de Drácula sale más roja que nunca y todo está mucho más limpio, y yo creo que le beneficia ese paso por el digital, que en VHS quizá no... ese colorido que tienen las dos películas, especialmente Drácula, quizá... Sí, la verdad es que no lo recuerdo, aunque también creo que a lo mejor son cosas que podrían... Si la volviéramos a ver ahora en VHS, a lo mejor sí, o sea, sentimos eso, pero si no, en el recuerdo, ¿no? También, por ejemplo, alguna vez, equiparándolo a las lecturas, sí. Bueno, Andrés Trapiello, de quien me gusta mucho hablar porque es un escritor que me encanta, alguna vez le he leído, decía algo así, pues como que los libros que nos cambiaron la vida, de verdad, los leímos en ediciones baratas, ¿no? Claro, y entonces, puede ser. Claro, sí, no, pero es verdad que luego muchas veces, pues como luego lo quieres el libro en tapadura, no sé qué, pero luego lo mismo con las películas, que digo yo, algunas de las películas que más me cambiaron la vida, pues las vi grabadas de la tele que les faltaba al principio, no sé, recuerdo durante una época que el vídeo de Mar de mi casa grababa fatal, todo lleno de niebla, sí, y aún así, a todos. Claro, y programas el vídeo y a lo mejor no llegaba a grabar toda la película, grababa un poco de lo de después. Claro, verlas en condiciones infames que hoy día, pues eso, es como, no, hay que verlas de esta manera, es como, o no, al final lo importante es como que te llegue, y lo importante es la actitud con la que te enfrentas a ella, y muchas veces, pues eso, o sea, desde luego, no sé la calidad del vídeo que vi, pero no me han parecido, o sea, en mi recuerdo ahora que me han encantado no han sido como de wow, ahora sí que las he visto bien y no aquella vez, sino que, que siempre han sido películas muy... Pero ahí juega un poco la edad, ¿no? La emoción claro. de poner el VHS, de ver Drácula, no sé, sí. ¿qué has dicho la edad? Pues o sea, no sé exactamente, pero por la época que recuerdo
tendría yo pues 24 años, 25, 23, no sé. La emoción de ver eso por primera vez. Joder, claro. El VHS tenía ese encanto, que esto no tampoco es nostálgico, ¿eh? Yo prefiero verlas en buena calidad, pero tenía una cierta magia. Pues claro, las ves en digital. No pones el DVD, yo también, porque el DVD ya se ve peor que en las plataformas, con lo cual prefieres poner la plataforma. Sí, yo también recuerdo que así en esa época, como, bueno, ahí había internet, y eso, pero que no era como ahora, también como tener siempre la duda, cuando descubrí que existían estas películas, tenía yo una duda sobre si Paul Morrissey era lo mismo que Morrissey, el cantante. Sí, era... la misma persona, pero no, evidentemente no lo es, pero... No lo es, ¿no? No, pero que recuerdo así como en esos, a mis 20 años, así como saber que existían estas películas, saber que había un cantante de los Smiths que se llamaba Morrissey y no tener muy claro si era lo mismo todo. Pero no tengo ninguna duda que a Morrissey le deben encantar estas dos películas. O sea, a mí, no sé por qué, no me preguntes por qué. No sé, es una cuestión LGTBI, pero... Con lo gran cantante, creo que es un poco rancio también, era así como en muchas cosas, ¿no? Es igual que Morrissey, también un poco conservador, con lo cual a lo mejor sí que es un fan del director. Sí que te quería preguntar una cosa de... ¿Recuerdas? Porque si no volvemos nunca a Drácula, nunca en Video Rolando, pero yo creo que sí volveremos. ¿Cuándo fue la primera vez que leíste Drácula? ¿Cómo fue? Sí, bueno, lo he leído una vez solo. Pero eso, la edad, ¿con qué edición? Sí, vamos, relativamente mayor, pues, o sea, ya los 30 los tenía, a lo mejor fue hace 10 años, pues si ahora tengo 43, pues... Sí, y me lo regaló mi hermano en la edición de Valdemar Gótica, y que realmente es una edición extraordinaria. Y me sorprendió mucho una cosa de la lectura, no en esta edición, sino en general. Es un libro como tremendamente moderno para cuando se escribió. O sea, en el libro hay capítulos en los que se habla de mensajes telegráficos, en los que se habla de distintos medios de comunicación o de cosas que estaban en ese momento surgiendo. Entonces, que de algún modo es como si ahora escribes una película, o sea, una novela en la que salen mensajes de móvil, de WhatsApp, etcétera. Que es lo que, claro, hoy día nos parece como algo ya todo como muy antiguo, pero que en ese momento que Bram Stoker lo que hizo es como coger elementos clásicos de tradiciones, de leyendas, bla, bla, pero digamos, hizo como una novela súper tecnológica para el momento. Sí. Sí, me acuerdo que la primera vez que lo escuché me sorprendió eso. Me sorprendió también que fuera epistolar, digamos, que no fuera narrativa, digamos, sino que se narra a través de cartas, que eso me pareció bastante complejo para la época y es fascinante. Y nada, pues ya estamos acabando y eso recomienda... Eso, sí. Tu lectura tengo de ambas una que tú sí que... Tengo una historia... No tengo una historia, no es una historia, pero sí pasa algo curioso que sí que las leí muy joven, 18, 19 años, y entonces yo hacía dos cosas, que era... leer libros de la biblioteca o comprarme una edición de bolsillo. Claro, no podía comprarme todos los libros en edición de bolsillo, el dinero es el que hay. Entonces iba alternando, digamos. Entonces, Drácula cayó en la biblioteca y Frankenstein sí que me la compré de bolsillo, que es una edición que tengo todavía en casa. Y me las leí muy seguidas, me alucinaron los dos, me alucinaron las dos novelas, me alucinaron los dos libros, 18, 19 años, imagínate, me quedé alucinado. Pero es verdad que a Drácula me gustó mucho. ¿Qué pasa? No solo me gustó mucho, es uno de mis libros favoritos y casi te diría que mi libro favorito. Eso da una circunstancia muy curiosa, que es que en casa tengo Frankenstein, pero mi novela favorita no la tengo en casa, no la tengo comprada, y es una cuenta pendiente, que es comprarme Drácula, no para leérmelo, aunque quiero volver a leérmelo, sino para tener uno de mis libros favoritos en la biblioteca, porque no lo tengo. Y esto no es un mensaje de que mi cumpleaños es dentro de un mes. ¿Eso? ¿Cuándo es? Pero bueno, a lo cuando mejor salga cae. Este programa igual ya ha sido o no. Cae. Sí, es muy curioso. Mis dos libros quizá favoritos son Drácula y La espuma de los días de Boris Vian. No tengo ninguno de los dos, pero tengo un montón de otros libros. Y repito, mi cumpleaños dentro de un mes. Para todos los oyentes, ya sabéis que aceptamos ingresos, Bizum, PayPal, si sigue existiendo o lo que sea, y regalos todos. Esto de no, aquí aceptamos cualquier cuestión monetaria y sobre todo de valor. Regalos de libros, que es lo más alucinante, lo mejor que se puede leer. Haremos un crowdfunding, ¿no? Como para comprarme una edición de bolsillo. Que conocemos, como incluso algún político, ¿no? Que monta bares con crowdfunding. Sí, para ampliar eso, aprovechándose de su carrera política y le parece normal, que es lo más alucinante. Haremos un crowdfunding sobre esto.
Bueno, ya una última reflexión. Carne para Frankenstein, Sangre para Drácula. Déjame decir los dos títulos en inglés que como me molan, que es Flesh for Frankenstein, Blood for Drácula, Blood y Flesh, que son dos cosas maravillosas que tenemos todos los seres humanos y que, como te he dicho, la sangre en la pantalla siempre es algo sanador, digamos, ¿no? Sí, la sangre es vida. La sangre es vida. Como se dice en la novela. ¿Un último aporte o ya nos despedimos? Pues nada, que quien no las haya visto, una vez más, y quien haya llegado hasta aquí, en el improbable caso de que nos hayan querido escuchar aquí durante 2 horas, Pues no creo. que vamos, que si no tiene Filmin, que una suscripción, aunque sea de un mes, para ver estas 2 películas y otros cientos que pueden aprovechar. Si no sé si está en otra plataforma, pero... Y si no, se las descarguen de internet, lo que sea. Pero en cualquier caso son 2 películas muy, muy, muy divertidas. Y que vayan a verla sin prejuicios de ningún tipo, porque es como se disfruta realmente el cine. Sí, pero también sin ironía de voy a pasarme bien. No. Son 2 grandes películas que son muy divertidas y, como he dicho, aportan un montón de reflexiones, ideas, y hay sexo, y hay sangre, y hay violencia, y también hay un montón de reflexiones, magníficos actores, Joe Alessandro y Udo Kier, y así nos despedimos un poco de esta pareja, Paul Morrissey y Udo Kier, que nos dejaron hace muy poquito. Eso, Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula. Este ha sido el programa de Vibrando. Gracias, Pepe Bacil. Gracias a ti, como siempre. Y un saludo a todos vosotros.